Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre a Estado Nacional con Connie de vuelta en nuestro país. ¿Cómo estás, Connie? ¿Qué tal? Bien, pues de vuelta después de Estados Unidos, la semana efectivamente que tuvimos la elección en Estados Unidos, el triunfo bastante abrumador y categórico de Donald Trump con la sorpresa de muchos y con la lectura todavía, el análisis de qué pasó y también algunas tal vez lecciones que podemos sacar acá en nuestro país. Pero en nuestro país siguen ocurriendo naturalmente muchas cosas y muy relevantes. Por lo pronto hemos visto que el caso Audio Hermosilla tuvo un resurgimiento a partir de la entrega de una lista de personas que tuvieron algún contacto, algún tipo de contacto con el abogado Luis Hermosilla y personas de relevancia en instituciones públicas. Vamos a conversar sobre el particular. Vamos a conversar con el nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que vendrá a nuestro programa, y también vamos a hablar de la crisis de los hospitales con la presidenta del Colegio Médico. Como pueden ver, muchos temas que abordar, poco tiempo que perder. Bienvenidos, aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Bueno, y partimos con nuestro panel de invitados. Ya están instalados, los vamos a saludar. Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Estado Nacional. Y Cristian Valenzuela, que lo tenemos de vuelta además, director de comunicaciones del Partido Republicano. Cristian, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a ambos. Y por este lado está el senador Pedro Araya. Pedro, bueno, por Antofagasta, de la bancada PPD, no milita usted, ¿no es cierto? PPD. Ah, ya milita. Perfecto, mucho gusto tenerlo aquí, Pedro. Gracias por la invitación. Y Bárbara Figueroa, que es secretaria general del Partido Comunista. Usted sí que milita, eso está claro. Muy claro. De hace muchos años. De hace muchos Estábamos años, hablando de ese tema. Bárbara, 20 años ya. 20 años. Un gusto tenerla aquí, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a partir por Estados Unidos y queremos que cada uno haga una reflexión del triunfo de Donald Trump y ojalá llevado o traído a nuestra realidad nacional. ¿Por qué ganó Donald Trump? Y además de manera categórica, tuvo más votos y amplió su base electoral que lo obtenido el año 2016, pese a ser un personaje que no reconoció el resultado en 2020, lo acusan de incentivar el asalto al Capitolio, fue condenado por pagarle a la actriz porno Stormy Daniels. Bueno, y podríamos seguir, pero pese a todo, triunfó y de manera categórica. ¿Qué pasó y qué lecciones podemos sacar? Cristian Valenzuela. Bueno, yo creo que la razón principal del triunfo de Donald Trump y del Partido Republicano, nuestra sucursal en Estados Unidos, fue básicamente... esa es la expectativa, digamos. Sí, la que quiere instalar. Yo creo que básicamente fue el tema económico. Yo creo que la inflación fue lo que marcó la campaña, pese a que se trataban de instalar otros ejes. Uno ve que en Estados Unidos, en la campaña en particular, las cifras de inflación, el acumulado desde que asumió el presidente Biden, porque esto venía de la pandemia, de una serie de condiciones, pero en el día a día de muchos norteamericanos estaba esa carga permanente respecto de empleo, respecto del funcionamiento de la economía. Y en segundo término, yo creo que también la inmigración. Que nosotros tenemos fenómenos parecidos, pero que no son iguales. Ellos los enfrentan de otra manera, pero una cantidad impresionante de cruces ilegales por la frontera de Estados Unidos que también presiona la economía y genera unas condiciones sociales. Entonces yo creo que eso fue el condimento perfecto para crear las condiciones de no solo el triunfo del presidente, sino que la victoria en el Senado, que también es muy contundente respecto a lo que normalmente ocurre en Estados Unidos, y eventualmente la victoria en la Cámara, que está por definirse en algunas posiciones ahí. Eso, sumado a la Corte Suprema, le da a este nuevo gobierno un nuevo aire. Y uno mira como espectador las noticias, los informes, los reportes. Yo creo que había una desconexión importante del liderazgo del Partido Demócrata, de los que estaban gobernando, de las figuras, del espectáculo, una serie de cosas que daban esto como una carrera corrida en muchos términos, a pesar de que las encuestas estaban muy ajustadas. Y creo que el avance del Partido Republicano a lo largo de todo el país, porque no es solo los estados bisagra que se ganaron, sino que en todos los estados uno ve un cambio hacia la derecha, un cambio hacia buscar soluciones distintas que creo que se manifestaron con mucha fuerza en esta elección. Y por lo tanto le da un mandato muy importante para cumplir con esas expectativas y ver cómo se va a desarrollar el gobierno en los próximos años.
Entre los múltiples análisis que uno ha leído, que de verdad son muy interesantes, algunos más autocríticos, algunos bien profundos, alguien decía, ¿quién fuera con Bernie Sanders. Sanders, que es uno de los candidatos más progresistas, más izquierdistas dentro del Partido Demócrata, claro. Decía que la realidad hoy día es que la élite, de alguna manera, está con los que eran los progresistas o deberían ser los progresistas, que es el Partido Demócrata, y la clase trabajadora está con el Partido Republicano, lo dice Bernie Sanders. Dijo, el Partido Republicano se ha convertido en el Partido de los Trabajadores. Que es el partido de la derecha. Entonces, aquí cambia el escenario, hay algo que no estamos viendo. ¿Qué lecciones saca Bárbara para nuestro país? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay un debate. Yo comparto que hoy día probablemente el tema económico es uno de los temas que está golpeando fuertemente a nivel mundial. En todos los países es un tema que surge, que es una agenda invisible en todo caso. Porque si uno mira el debate, por ejemplo, las encuestas, cuando nosotros tenemos los datos acá en Chile, no nos dicen que el tema económico sea la prioridad o que los temas que tengan que ver con que el salario te alcance para llegar a fin de mes sean los principales. No obstante, es una agenda invisible que es muy dolorosa para las familias trabajadoras. Y yo creo que efectivamente ahí hay un gran desafío, no solo para el mundo progresista, que uno podría decir, bueno, pero para quienes se representan o se sienten representantes de la clase trabajadora en tiempos donde muchos daban por muerta la lucha de clases. Yo quiero decir que esto da cuenta de que parece que no estamos tan perdidos aquellos que hablamos de que aquí efectivamente sigue habiendo un debate en potencia. Lo cierto es que en ese contexto, claro, uno debería preguntarse ¿qué lecciones podemos sacar? Una de las lecciones más importantes es que no tenemos que subvalorar, disminuir, no visibilizar una agenda económica que es muy relevante, sobre todo en términos de tocarle el bolsillo a la gente. O sea, el otro día leía, no recuerdo si es precisamente en el declínico o no, me van a perdonar los medios si me equivoco en la referencia, pero el estrés económico, o sea, 60% de las familias que te dicen, miren, no nos alcanza para llegar a fin de mes, 40% que está súper agobiado con las deudas. Entonces, ahí hay un tema que no es un tema local, porque muchas veces creemos que son temas como encapsulados, que nosotros los vemos en nuestro espacio y entonces es como ahí nomás. No, bueno, este también es un tema de la política mundial y de cómo se está configurando la geopolítica y del efecto que puede tener la asunción de Trump en Estados Unidos en ese debate, porque estamos hablando de una potencia mundial. Pero creo que ahí hay una lección importante, recoger con mucha fuerza esa agenda y creo que es absolutamente propicio para el debate que se está dando en términos de presupuesto hoy día. Digamos que nos tiene ahí como a la vuelta de la esquina, ¿no? El debate sobre ingresos. Ahora, hay una especie también de crítica muy fuerte a los demócratas por esto, porque una cosa es que los republicanos hayan podido conectar con las necesidades concretas de la clase trabajadora, de mucha gente que en Estados Unidos tiene mucho problema económico y que siente el costo de la vida. O sea, te dicen, uno los entrevista en la calle, te dicen, a mí el supermercado me salía $100 hace 4 años y hoy día la misma cantidad de cosas me sale 250. Es súper concreto. Pero hay una crítica también que el Partido Demócrata, y quiero traerlo a nuestro país también, si de repente no pasa eso en el progresismo, se quedó en temas... O sea, no vio esta parte y se quedó en los temas identitarios, en los temas trans, en los derechos reproductivos de las mujeres, en el aborto, que son temas súper importantes, pero lo que les critican en Estados Unidos es que antes de eso, la gente primero está preocupada de llegar a fin de mes. ¿No hay algo de eso a veces también en nuestro sector progresista, Bárbara? Pero uno podría decir sí a nivel del debate público. Pero lo concreto es que en términos de avance en materias relevantes para la clase trabajadora, hoy día, a pesar de todos los obstáculos que la derecha colocó, tenemos un salario mínimo de 500.000 pesos que no logra calzar con el alza del costo de la vida y por lo tanto ahí sigue habiendo, digamos, un plus que hay que cubrir, pero no obstante es un tema que es parte de la agenda del Ejecutivo. Los temas de royalty minero finalmente también lo que te permiten es generar mejores capacidades de inversión locales, ¿no?, para el desarrollo de economías circulares, para el desarrollo de una economía más integrada. Las medidas proteccionistas que se plantearon en Estados Unidos, por ejemplo, que uno podría decir, mira, son súper de sentido común, porque en el fondo es decir, mire, vamos a subirle el impuesto a productos que vengan de otros países y por lo tanto vamos a potenciar y fortalecer la economía nacional o la industria local. Creo que en el caso de países como los nuestros tiene que ver más con políticas de integración y eso son parte de la agenda, económica. Ha estado en el debate, pero no es lo público, eso sí. A ver, uno sorpresivo, ¿no? Primero que todo que ganara con esta diferencia. Pero también cuando uno lo va analizando y escuchando las distintas cosas, efectivamente hay mucha relación con Chile. Él habló, Trump, de cosas concretas, migración, delincuencia, economía. Y efectivamente el Partido Demócrata, Harris, fue más, como dicen ustedes, conceptos, democracia, aborto, cosas muy identitarias. Y el gringo
de hecho, tengo una hija, nació allá, y lo que hemos tenido la suerte, y el gringo es práctico, absolutamente práctico. O sea, se pregunta cómo estoy ahora. Y efectivamente lo que tú dices, Connie, que pasa también en Chile, que la alza de la vida ha sido impresionante, no estaban acostumbrados a la inflación que vivieron, si bien ellos la tienen bastante más resuelta que nosotros. Sí. Pero los precios no han bajado allá. Pero los precios no bajan, y en Chile todavía no lo tenemos 100% solucionado, pero tampoco los precios bajan. O sea, hemos tenido un rebrote en la última medición del último mes. Es algo impresionante y que le hace la vida mucho más compleja a la gente. Entonces, tenemos un mundo que es muy práctico, que Trump le dijo, voy a hacer esto, voy a tomar esta medida, voy a echar aquí, voy a hacer acá. En cambio, el otro fue como mucho más, que también pasa aquí en Chile, como mucho más romántico, mucho más de concepto. La gente hoy día quiere resultados prácticos. Esa pregunta que le hacían a los americanos, ¿usted está mejor que hace 4 años? Bueno, yo creo que fue una pregunta clave que en Chile también nos podemos hacer. Pero cuando estamos hablando, y quiero ahí un poco rebatir un poco lo que dice Bárbara del salario mínimo, yo también quiero un salario de 500, 600, 700 mil pesos, pero la realidad es que ese salario hasta el día de hoy sigue apoyado por un beneficio al Estado, sobre todo a las pymes. O sea, no es real tampoco. Tampoco, en el fondo, de alguna forma nos vamos haciendo trampa en el mismo solitario, porque en el fondo hoy día, y lo vamos a ver en la ley de presupuesto, no está la plata para hacer los grandes cambios que nosotros quisiéramos. Y eso yo creo que de alguna forma nos está conectando mucho también con la realidad que vivió en este caso Estados Unidos. O sea, la vida está carísima, la gente tiene muchos problemas. Hemos visto cómo votó Chile en las últimas elecciones, que en el fondo vino a equilibrar las fuerzas políticas después de una race que había existido anteriormente. Y eso no es casualidad, es porque la gente hoy día no está conforme con lo que estamos ofreciendo desde el Poder Legislativo, desde el Estado en general. Y yo creo que la gente es más práctica de lo que uno cree. Y yo creo que vamos a tener algo bastante parecido, se me ocurre, aquí en Chile en las elecciones, si es que no pasa algo muy sorprendente, pero lo que estamos viendo hoy día, que el mismo ministro Marcel se dio a bajar parte importante del presupuesto, que no es menor. Han tenido una conversación bastante dura. Después ustedes van a tener a la Colmet, sí, y les va a decir lo que está pasando hoy en día en los hospitales, para qué decir lo que está pasando en educación. El costo de la vida está altísimo. Entonces, de verdad que tenemos que dejar los romanticismos de lado y ser muy prácticos y saber que el Estado tiene tanta plata, puede gastar tanto, y lo más importante hoy día es centrarnos en crecimiento, inversión, todas esas cosas, porque así no podemos ir subiendo los salarios y la gente no puede cambiar su vida. Senador Pedro Araya. Yo creo que, yo parto de la siguiente premisa: la sociedad norteamericana es una sociedad muy conservadora, pero si uno tuviera que analizar qué fue lo que gatilló el triunfo de Trump, yo creo que son 3 factores. El primero, y lo comparto, el tema económico. O sea, cuando uno conversaba con algunos amigos americanos, ellos lo que más reclamaban era el costo de vida, cómo se había ido creciendo el costo de vida, que hoy día los salarios no cubren las mínimas necesidades. Entonces, probablemente una cantidad importante de norteamericanos no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. Segundo lugar, el tema migratorio asociado a fenómenos delictuales. Había mucha violencia en ciertos estados de Estados Unidos asociados justamente al fenómeno migratorio, y donde además el gobierno de Biden había iniciado una política de cierto grado de acompañamiento a los migrantes, que eso muchos americanos lo vieron como un desmedro hacia sus propias necesidades. Ahora, también, solo poner un apunte ahí, que el tema migratorio, como a diferencia de nuestro país, que está mucho más ligado, creo yo, al tema de seguridad, en Estados Unidos está muy ligado a la sensación que tienen de verse amenazados en sus puestos de trabajo. De hecho, cuando uno ve que los latinos votan por Trump, y una de las razones es que los que están legales no quieren más latinos como ellos entrando ilegal, porque son el sector más amenazado en el mercado laboral. Así es, que justamente lo curioso es que... O sea, es más económico que seguridad. Claro, que los migrantes que ya están en Estados Unidos, que se ha logrado documentar o que ya llevan un largo tiempo, no quieren que lleguen más migrantes, porque justamente la gran presión que tiene Estados Unidos, fundamentalmente migratoria desde México y desde el Triángulo Norte, que además es una presión migratoria que viene muy asociada principalmente a fenómenos delictuales. Y yo creo que el tercer gran tema tiene que ver con las banderas del Partido Demócrata. Efectivamente, el Partido Demócrata, y que también suele ocurrir en Chile, conecta con probablemente luchas que pueden ser muy importantes, como son, por ejemplo, el tema de la identidad de género, el tema del aborto, pero que no es lo que busca el ciudadano común. El ciudadano común lo que está buscando en Estados Unidos, cuando uno conversaba con nuestros amigos gringos, era: quiero estabilidad en el trabajo, educación, salud. Los gringos tienen un tremendo problema con el sistema sanitario. Entonces, claro, Trump pudo leer de mejor forma lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese minuto. Ahora, a mí, el triunfo de Trump
yo quiero decir que no fue tanta sorpresa porque uno siempre se dijo esto está muy empatado. Lo que sí fue una sorpresa lo que ocurrió en el Congreso, porque eso no se había dado hace muchas décadas, que lograran el control de la Cámara de Representantes y sobre todo el Senado, porque siempre el Senado americano ha sido el más moderado y generalmente había un empate o una diferencia mínima, pero hoy día el triunfo de Trump fue abrumado porque yo creo que efectivamente una sociedad que era más conservadora se sintió amenazada que si no había un cambio de timón. Probablemente estas diferencias o la mala calidad de vida que estaban teniendo no iba a estar. Y en esto Trump conecta bastante bien con este discurso del sueño americano, que es lo que él al final del día hace renacer. Y yo creo que probablemente cuando se revise la votación ya con más detalle de los estados, él probablemente ganó lo que se podría decir la América profunda, el Estados Unidos profundo, de aquel americano que no está en el día a día en la tele, o que no está en estos temas de discusión global. Y otro tema que yo creo que impactó mucho es el tema de la guerra de Ucrania. Porque desde cuando uno conversaba con algún amigo americano, ellos veían con mucho recelo los paquetes de ayuda económica versus los problemas que había en el interior de Estados Unidos. Entonces, también esto fue, yo creo que un tema que pesó de la elección. Bueno, vamos ahora... Entremos a Chile. Entremos a Chile, que esta semana, además, digamos, de lo que pasó en Estados Unidos, pasaron varias cosas acá, entre ellos que volvió o reflotó o vuelve a la agenda el famoso caso Audio, caso Hermosilla, después de las últimas revelaciones del abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo. Y concretamente queremos preguntarle acerca de la situación del fiscal nacional. Si queda cuestionado el fiscal nacional después de las últimas revelaciones de los chats de Hermosilla, Cristian. Yo creo que sí, yo creo que absolutamente cuestionado porque uno al final se va informando a cuentagotas de ciertas informaciones, ciertos antecedentes, que además los tribunales de justicia no han establecido directamente una sanción. Cristian, vamos a resolver un problema con el micrófono porque parece que no nos están escuchando tan bien como debieran escucharse. Pero a mí ya me lo cambió. No, un problema de censura. No, por favor, que no se entienda así. O sea, al menos que no se parezca eso. Eso es lo que necesitamos. No, vamos a entrar. Pero Jimena tiene el también hay que arreglarlo un poco. ¿A qué nos referimos? Para dar un contexto mientras arreglamos. Esto es así. Por este lado tienen ok. Pedro Araya. El abogado Juan Pablo Hermosilla dice que había alguien que estaba digitando en alguna parte, de alguna manera, a través de filtraciones, los efectos que tenían las conversaciones de su hermano, Luis Hermosilla. Y él prefiere entregar, eso dice él en el momento, entregarlos todos para que no haya esta persona que vaya poniendo los temas. El cherry picking, como se llama. Pero él también, de alguna manera, hace lo mismo al entregar una lista y que son todas estas personas que son del Poder Judicial o del Ministerio Público, que no dice de qué se tratan las conversaciones, pero dice, el senador Pedro Araya hizo tal cosa. ¿Qué cosa? Ah, no sé, pregúntale al senador Pedro Araya. ¿Acaso eso no genera más incertidumbre y menos transparencia sobre esa acusación que yo le hago a usted? O sea, primero yo creo que lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla es de una tremenda irresponsabilidad. Y yo esperaría que un abogado serio litigara donde corresponden los tribunales y si efectivamente hubiera algún hecho que revirtiera caracteres de delito, lo que procedería es que Hermosilla llevara esos antecedentes para que se iniciara una investigación. Entonces pareciera ser, y uno no logra entender cuál es la estrategia de Juan Pablo, que lo único que quiere decir es, mire, voy a meter a todos en el saco porque al final del día, cuando tengan que juzgar a mi hermano, como están todos metidos, no lo pueden juzgar. Pero creo que lo de él eso es lo que está haciendo, es una estrategia judicial. Yo creo que es una estrategia judicial tremendamente irresponsable y absolutamente absurda, porque hay, a ver, cualquier abogado sabe, y él debiera saberlo porque supuestamente es un abogado de mucha experiencia, que uno de los ejes de la reforma procesal penal, ¿cuál fue? La inmediatez, es decir, que las partes pudieran tener contacto con el fiscal, que pudieran tener contacto con el juez. Si el abogado Hermosilla se contactó con un fiscal para hablar de un determinado caso respecto de que se está investigando tal, para ponerse de acuerdo, por ejemplo, en una salida alternativa, que eso hoy día la ley lo permite, no hay ningún delito. Cosa distinta es que si producto de esa gestión el abogado Hermosilla ofreció algún beneficio a ese fiscal. Eso debiera investigarse. Pero y la relación o es la supuesta relación, digamos, con el fiscal nacional, ¿lo deja él en una situación complicada? Yo creo que no, pero yo creo que lo del fiscal, yo creo que lo del fiscal Valencia él lo aclaró en su minuto. Supuestamente esta conversación, el mismo Andrés Chadwick salió a desmentir que fuera tal lo que se había hablado en ese sentido. Entonces, en esa línea yo creo que aquí lo que se está buscando es una estrategia de desacreditar a los fiscales que llevan adelante la investigación, porque después probablemente lo que van a querer instalar es que tenemos fiscales desacreditados y producto de eso no pueden llevar investigación, entonces que nadie pueda juzgar. Cristian Valenzuela, ya se arregló el micrófono. Usted decía que sí estaba cuestionado. Yo creo que... sobre los dos temas, la legitimidad de la estrategia o de lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla, si es relevante o no, y el fiscal Ángel Nacional. Yo me colgo un poco de lo que decía el senador.
aquí tenemos un problema muy grave de manejo de información. En este caso, en el caso Monsalve y en varios otros casos más, donde al parecer nos enteramos de algunas cosas, no nos enteramos de otras, se van conociendo antecedentes, se ponen a las personas en la plaza pública, y luego se le pide una respuesta, aparece otro antecedente. Entonces, yo creo que eso está generando a nivel del sistema de justicia una complicación tremenda. Y hay que resolverlo. ¿Y cómo hay que resolverlo? Yo creo que con más transparencia. O sea, aquí hablamos de que la estrategia del abogado al menos fue decir, yo no voy a aceptar que a través de filtraciones dirigidas se conozca esto, yo voy a dar a conocer todo. Y llevamos 4 semanas y yo no conozco nada. Y quizás no es bueno conocer conversaciones privadas, no corresponde, nadie está obligado a eso. Pero tampoco es correcto que el abogado, de una cierta manera, haga una especie de extorsión pública, porque ¿Eso un listado, es? ¿A tu juicio eso es una extorsión pública? Es que no me queda otra solución que esa, porque vemos una lista de personas, vemos una lista de situaciones, pero eso no significa que hay delitos, que hay sanciones. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Esta es la pregunta. Y cómo la justicia y el Ministerio Público también puede acelerar el proceso de las causas judiciales para darle garantía a los chilenos, porque al final del día lo que está pasando es que no estamos conociendo toda la verdad, y eso es lo que hay que resolver. ¿Y queda cuestionado? Tú decías que sí estaba cuestionado, a tu juicio, el fiscal Valencia. O sea, a mí me parece que cuando el fiscal nacional es designado fiscal nacional, va a asumir la posición y tiene una reunión con personas relevantes, con abogados, con personas que están involucradas en procesos judiciales y todo eso, y eso no se transparenta públicamente, creo que ahí hay un problema mayor, y eso no se transparentó en ese minuto. ¿Y las solo se conoce las explicaciones que ha dado el fiscal no son suficientes? Es que a mí me habría gustado ver esas explicaciones al principio, no cuando estaba a punto de conocerse que se sabía eso. Entonces, yo creo que él todavía tiene mucho que aclarar. Y no quiero condenarlo públicamente, pero creo que el fiscal nacional tiene que dar muchas explicaciones y ojalá conocer la verdad de lo que pasó ahí. A ver, mira, yo creo que esto, y voy a ser bien dura, fue impresionante la puesta en escena. Me parece que esto de empezar a litigar a través de la prensa es tremendamente complicado a futuro, como estrategia, ¿no? Y lo otro, me parece que es casi siciliano lo que estamos viendo. O sea, está de alguna forma buscar una suerte de presión a jueces y fiscales que están tratando de ponerle un manto de duda, porque hoy día claramente tú puedes decir, está cuestionado el fiscal nacional, claramente está cuestionado, porque Juan Pablo Morcilla lo dijo. Yo estoy solo revelando quiénes conversaron con quiénes conversaron, y son ellos los que van a tener que salir a dar explicaciones. Cuando hemos visto una cosa así, a mí me parece que es muy complejo lo que estamos viviendo. En el fondo, sembrar un manto de duda, decirle a los jueces, a los fiscales, para que ellos salgan, pero claramente es cosa de ver al final de esta performance que se hace en una plaza, era sacar a bailar al fiscal nacional, porque con él fue con el que se ensañó mucho más. Yo lo encuentro muy peligroso lo que se está instalando. Me parece que no corresponde, independiente que los tiempos podrían ser más rápidos. Claramente, y la ciudadanía está muy interesada, pero te insisto, están interesados, pero tampoco tan interesados. Si la gente quiere que hoy día le solucionen su problema de trabajo, su transporte, su salud y ese tipo de cosas. Yo hice varios casa a casa y jamás me hablaron de este caso. Pero sí me hablaron de otras cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la delincuencia, ese tipo de cosas. Ya, y logra, siguiendo tu argumentación, que lo que estaba buscando Hermosilla, el abogado de su hermano, es cuestionar o ponerle un manto de duda al fiscal nacional. ¿Lo logra? Yo creo que el hecho que estemos hoy día conversando esto, claramente que ya instaló un manto de duda. Y efectivamente en una de esas va a obligar al fiscal nacional a tomar alguna acción o no va a tomar ninguna, porque en el fondo quien nada hace, nada teme, ¿no? Y dejar que la institucionalidad funcione. Pero yo lo encuentro muy peligroso lo que hemos vivido, en el fondo tener tengamos este tipo de presentaciones, digamos, con la prensa para que los litigios se vengan a resolver a través de la opinión pública. A mí me parece súper complejo. Bárbara Figueroa. Yo creo que absolutamente compartido que esta lógica del juego público en torno al caso lo único que hace es desafectar o desatender lo que para uno es más importante. Y que aquí se investigue todo lo que se tenga que investigar por la alta connotación. Este es un caso de extrema gravedad. Yo creo que probablemente es más grave que hemos conocido desde el fin de la dictadura hasta ahora. Entonces, estamos hablando de intervención en el poder judicial, intervención desde el poder político. Entonces,
No estamos hablando de una cuestión que uno diga, oye, no, mira, se habló con tal persona, se habló con otra. Está muy bien, toda esa información tiene que ponerse sobre la mesa, tiene que esclarecerse qué es lo que hubo ahí, porque acá, detrás de esto, lo que estamos hablando es que hubo tráfico de influencia para poder determinar sentencias. O sea, la jueza Vivanco, la ministra Vivanco, no se la sacó porque haya tenido una conversación con Hermosilla. Es porque ahí hubo tráfico de influencia para determinar sentencias en la Corte Suprema. Entonces, y para ser justos, ante esa gravedad... ese tipo de hechos los conocimos a raíz de filtraciones de los chats de las conversaciones. O sea, cuando decimos, bueno, es que esto no puede ser que esto se debata en la plaza pública, bueno, pero así es como hemos conocido estos casos que han llevado a que se destituyan a los ministros de la Corte Suprema, que se abran casos de investigación contra exfiscales. Pero ahí estamos frente a una investigación periodística seria, responsable, que lo que hace es poner un elemento sobre la mesa. Distinto a lo que está haciendo el hermano del imputado al decir, oiga, mire, se conversó con tal persona, se conversó con tal persona. O sea, eso es tratar de sacar el foco. A mí no me cabe ninguna duda que detrás de eso lo único que se trata de hacer es sacar el foco de lo relevante, que es el abordaje pleno de una situación grave donde hubo tráfico de influencia, donde hubo exministros de un gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera con Andrés Chadwick, que estuvieron interviniendo, haciendo gestiones en poderes del Estado para influir en sentencias. Eso es lo complejo en un tiempo donde además tenemos crisis de la institucionalidad, donde la gente mira con sospecha todo, porque uno podría decir, ya, mira con sospecha la política, bueno, tenemos que hacernos cargo los políticos. Sí, pero también se mira con sospecha los tribunales, entonces hoy día queda además la sombra de duda de se falló a conciencia, se falló en justicia o realmente aquí hubo otra cosa. Entonces, eso pone en tela de juicio toda la institucionalidad. Entonces, por eso la gravedad del caso y el rigor a la hora de poder hacer una investigación que más allá de esto, ¿no?, que puede ser o no puede ser una buena o mala estrategia del hermano de Hermosilla, lo cierto es que no nos puede sacar de lo relevante. Lo relevante es que esto tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. ¿Y se está investigando, Pedro Araya, senador? ¿Se está investigando hasta la profundidad o nos estamos quedando en la discusión política si son los de allá, los de acá, el ministro A, el ministro B? Porque van a pasar los ministros y los gobiernos y si la institucionalidad no es capaz de sanarse y no es capaz de hacer la reflexión, vamos a tener el problema en 20 años más, con otros nombres propios a lo mejor. O sea, yo creo que efectivamente detrás de la estrategia Hermosilla me quedan las dudas si él lo quiere sacar de Capitán Llaver o lo quiere dejar en Capitán Llaver por un largo tiempo, porque pareciera ser que lo que está tratando es como dejarlo en Capitán Llaver al hermano. Pero dicho eso, yo creo que efectivamente acá hay una investigación que es bastante profunda por lo que uno ha podido conocer por distintos medios de comunicación, pues se han abierto distintas aristas en este tema. O sea, ya Bárbara mencionó el caso de la jueza Vivanco, está el caso de algunos exfiscales que también están siendo investigados por la propia Fiscalía. Entonces se inició una investigación y probablemente de aquí a un par de semanas o meses iremos conociendo ya un mayor detalle, porque hasta donde sé, parte de esta investigación todavía está siendo de carácter reservado, entonces no se ha tenido acceso. Hay una parte, claro. Hay una parte que es reservada, entonces tampoco podemos pretender que en el fondo juzguemos en la plaza pública. Sí, yo creo que el gran error que está cometiendo Juan Pablo Hermosilla, en el que no podemos caer, es que es lo que nos quiere llevar al final del día en una gran plaza pública donde todos gritemos contra alguien y ese alguien sea condenado por medios de comunicación, socialmente, pero que no haya una verdad judicial o al menos una verdad de los hechos. Y eso yo creo que es lo complejo y es la delgada cornisa en la que no podemos caminar y caer, porque al final del día, si desacreditamos el sistema judicial, si desacreditamos la Fiscalía, bueno, ¿quién al final del día va a defender nuestros derechos? Y vuelvo con un tema del fiscal nacional. Yo creo que el fiscal nacional lo que ha hecho en este tiempo de mandato ha puesto orden en la Fiscalía. Para nadie es un misterio que después de que Jorge Abbott terminó, la Fiscalía está en un momento realmente desastroso. Y él ha logrado colocar orden y ha puesto el foco en aquellos temas que hoy día son de motivo de preocupación de los chilenos y chilenas. Hoy día tenemos fiscales que han condenado, por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, el fiscal regional Juan Castro Vecchio logró probablemente una de las condenas más altas que hay por lavado de activos a una banda que se dedicaba al narcotráfico. Entonces, se ha puesto el foco por parte de la Fiscalía en temas que son, yo creo que importantes. Y claro, estos temas que mediáticamente convocan y que la gente tiene por suerte, o sea, tiene por cierto el derecho a saber, van desviando la atención de la Fiscalía respecto de lo que debíamos preocuparnos. Son temas importantes también, absolutamente, lo decía Bárbara Figueroa, es un caso súper grave, ¿no? Yo creo que el caso Hermosilla probablemente es el caso más grave. Es mucho más grave que lo que fue Momgat en su oportunidad, que lo que fue Penta Sokimich, porque aquí estamos viendo de que efectivamente un abogado se concertaba con miembros del Poder Judicial y del Ejecutivo, no solamente para nombramientos, sino también para arreglar fallos judiciales y no sabemos cuántas otras cosas más que pueden ir apareciendo. Antes de ir aquí, solo una pregunta, Bárbara, que me quedó en el tintero. ¿Y el fiscal nacional, a tu juicio, está cuestionado su credibilidad o no? Creo que evidentemente, o sea, con todos los antecedentes a la vista, más allá de si eso tiene soporte, lo cierto es que hoy día hay un cuestionamiento y probablemente es la intención, ¿no? Es la intención poder cuestionarlo para que entonces el foco, insisto,
el foco salga de lo que es la investigación, de los graves hechos por los cuales se está investigando a Hermosilla y otros, y poner el foco en la Fiscalía, cuando uno podría decir siempre es necesario tener un ojo alerta en todas las instituciones, pero lo cierto es que no podemos poner en el equilibrio o en el mismo nivel esos cuestionamientos respecto del caso que se está investigando. Esto es grave, es probablemente lo más grave que hemos visto en términos de, insisto, tráfico de influencias, corrupción, abuso de poder, y esas cuestiones ya requieren un abordaje, digamos, con ese rigor, ¿no? Cristian Manso. Yo quiero coincidir en un 98% con lo que ha manifestado Bárbara en los últimos 10 minutos. No es poco. Esto es histórico, No ¿ah? es poco. Esto es histórico. Sí, porque es importante reforzar la gravedad del caso, ¿ah? Y será la justicia la que tiene que determinar si es que aquí hubo coordinación, si hubo influencia, si hubo corrupción. Aparentemente todo indica que hay mucho de eso. Hay muchas cosas que no conocemos también, porque aquí se pone la mirada sobre un gobierno, sobre un sector, pero todos hemos escuchado sobre la corrupción en el Poder Judicial también, el sistema de nombramientos. Yo creo que hay muchos sectores involucrados y ojalá que todo eso se sepa. El único punto de distinción, y en esto quiero ser muy, muy claro, yo creo que el caso más grave no es este. El caso más grave es el caso Monsalve. Si hablamos de abuso de poder, el caso Monsalve es el caso más grave en los últimos 34 años, yo no tengo ninguna duda. Y no solo por la gravedad del hecho de la cual se acusa y que los tribunales de justicia tendrán que demostrar si es culpable o no es culpable. Pero aquí hubo una situación gravísima que involucró a la ministra del Interior, que involucró al presidente de la República y que no se hubiera conocido públicamente si no hubiera sido por un medio de comunicación, a pesar de todo lo que nos prometan de las agendas, que está todo esto programado. Yo no creo que sea así. Y los hechos son evidentes. Aquí hay la ley de inteligencia, el uso de las policías de investigaciones para fines particulares. Hay una serie de cosas que además dejamos de conocer porque la única reserva de este caso, la única reserva que se mantiene en el Ministerio Público parece que es esta, porque de todo el resto sabemos de todo. Entonces, yo creo que las dimensiones de cosas que un subsecretario de gobierno, la principal autoridad después de la ministra de Interior a cargo de la seguridad del país, esté acusado de violación y luego que las principales autoridades estén involucradas eventualmente en ocultamiento, encubrimiento, obstrucción a la justicia, para mí al menos de los estándares que tenemos, creo que es lo más grave que ha ocurrido en la institucionalidad chilena en los últimos 34 años. Permíteme rebatirlo. Sí. Yo no puedo compartir ese juicio, porque digamos eso es hacernos trampa entre nosotros. O sea, suponer que el caso Monsalve, que es grave, nosotros sacamos una declaración pública como Partido Comunista, entonces no estoy en esto ni pretendiendo en lo más mínimo relativizar la gravedad del caso, el hecho de que se ha sobreexpuesto la situación desatendiendo a quien es más importante, que es la víctima en esto. Ahí, digamos, todo lo que pueda tener que ver con el resguardo, con la protección, como que ha quedado bastante relativizado, dado la connotación del caso, pero yo no podría decir que ese caso, con todo lo grave que es, y el mal manejo probablemente de la crisis que se ha hecho por parte del Ejecutivo, puede igualarse o ponerse en una suerte de empate con un caso donde tú tuviste ministros de Estado influyendo en el Poder Judicial para sentencias que los favorecieran. Eso no podemos relativizarlo y suponer que estamos hablando de lo mismo, porque eso es flagelar lo más básico que es el ejercicio de la democracia. Entonces, si tú tienes instituciones, Bárbara, que no tienen ningún soporte, porque finalmente ahí, o sea, el tema del abuso de poder efectivamente es un tema muy relevante y que probablemente debiera ser tan relevante cuando se habla de reformas políticas como evitar el discolaje y otras cosas, ¿no? Porque de repente hablamos de reformas políticas sin hacernos cargo de cómo generamos mejores mecanismos de control para impedir los abusos de poder. Pero creo que no hay estándar, o sea, no es solamente no comparable dado la magnitud y la gravedad de las denuncias que hay involucradas, sino que además en términos de cómo esto impacta en toda la constitución del entramado, de la institucionalidad, me parece que es imposible, digamos, de poner Yo coincido contigo que el caso es grave y lo repente el caso. Tenemos diferencia en si la eventual violación de un subsecretario, el encubrimiento por parte del presidente y la ministra del Interior es más grave que lo que señalas tú. Son dos estándares distintos. Yo al menos en este caso en particular no me pierdo ningún segundo y los que victimizaron y revictimizaron a la víctima fueron otros. Tú dices que el presidente de la República está... Tú acabas acabas de afirmar que el presidente de la República está encubriendo una violación. Lo acabas de decir. Eso es grave. Eso es grave. Por eso digo... Estás poniendo palabras sobre mi boca. No, lo acabas de decir. Yo estoy diciendo que el presidente de la República, conociendo que había una denuncia de violación, eligió creerle al subsecretario y no a la víctima. Y eso duró 48 horas hasta que la prensa lo publicó. Ese es un dato, no es una opinión, es un dato. Esa es la realidad.
El yo le creo 3 semanas después ya no vale. No, pero yo El vuelvo a momento en que insistir. el presidente de la República le tenía que creer a una víctima es cuando conoce Hay que una- su subsecretario de Interior está denunciado por violación. No, pero ahí Escucha tú su estás- testimonio insisto, y toma una insisto. decisión que es mantenerlo en el cargo. Punto. Esa es la realidad. Estás colocando en el mismo saco una denuncia de violación grave. Y yo vuelvo a insistir, aquí nos hemos pronunciado latamente algunos respecto de este caso, mucho más que lo que hemos escuchado respecto de la derecha en casos que los involucran, también de violación, para que pongamos las cosas en perspectiva. Vamos. Estás tratando de equipararlo Nombremos los casos. con un caso... Es que tú estás haciendo una estás acusación un poquito equiparándolo- abierta. ¿Qué caso se refiere? Vamos. Por ejemplo, silencios en el caso del padre de un senador de la República, presidente de un partido. Que hubo ¿cuál muchos es el silencios Hubo en ese condena, minuto. hubo condena Entonces- del sector respecto, pero entonces- tú estás comparando entonces, no, una situación que o sea, no tiene nada que ver estoy con esa diciendo- realidad. No, estoy diciendo El presidente que se si juntó vamos con a una entrar persona en que esa está Hablemos de acusada uno, de porque violación. si no es de uno, no Sí. tengo- Digo que si vamos a entrar en esa dinámica, entonces por eso digo, no pondría en ningún caso, en igualdad de condiciones, casos que son absolutamente distintos, condenables. El abuso Pero de más poder allá de la condenable. ya. Pero no podría decir que ese caso es más grave que tú hayas tenido ministros de Estado, un gobierno, actuando en el Poder Judicial para impedir fallos que pudieran afectar. Está muy Eso bien. me parece Cada que no uno tiene tiene- ningún cuadro. cada uno completo. tiene la escala de Ningún valores cuadro que- completo. que defiende. Y eso- No, tenemos un eso es cuadro, muy el representable. cuadro de valores Está bien. respecto de no bien. a los abusos de poder Yo para no solo- proteger a privilegiados. Me parece- Jimena Osandón. Yo solo quiero agregar a esta discusión que a veces se muestra la conexión o desconexión que tenemos con la gente, es cosa de ver las encuestas, cómo caló el caso Monsalve. No así el caso Audios. O sea, insisto en mi punto. La gente del caso Monsalve, la encuesta era altísima, de que las personas consideraban que era gravísimo, y efectivamente todavía nos falta mucho por saber, y a diferencia de otros casos que hemos sabido, por ejemplo, los casos convenios, efectivamente tuvimos una cantidad de filtración y una forma de tratarlo de forma distinta de parte del Ministerio Público. ¿Qué es lo que vuelvo yo? ¿Tú coincides, diputada, No, yo coincide coincido, en lo no. que dice Cristian Valenzuela, que aquí A ver, hay, mira, el caso Audio- hay un efecto, más allá del caso, Oye. de la gravedad de la acusación en contra de Manuel Monsalve, hay Cada también historia- una actitud equivocada por parte del presidente de la República y de la ministra del Interior. Bueno, claramente una actitud que yo creo que tuvo altos costos políticos, incluso en las últimas elecciones, eso hay que reconocerlo, la gente lo sintió así, un gobierno que se autodeterminaba feminista, cuando el problema está al interior de la casa, lo que ha relatado aquí mi compañero del Partido Republicano, absolutamente cierto. Existieron conversaciones, se le dio un tiempo que nunca se le ha dado a nadie. Mira, recordemos incluso que acaban incluso de sacar del PPD, ¿no es cierto?, al subsecretario Vergara. No se le dio ni la posibilidad de hablar en el podio para despedirse, para decir nada. O sea, el trato es absolutamente diferente. Pero, ¿cuál es el punto que yo quiero en el fondo? Porque a veces la política nos enredamos en este tipo de cosas y cada minuto de la historia tiene sus minutos graves. Soquimich, han existido muchos escándalos, lo que pasa es que hoy día la gente sabe más, pero el nivel como ha permeado a la población, el caso Monsalve, yo te diría que es muy histórico. ¿Por qué? Porque le toca a cada familia, o sea, lamentablemente el tema de la violación es un tema bastante más recurrente en nuestra historia, y uno cuando está en tu distrito y conversas con la gente cercana, siempre hay algún caso, y es por eso que la gente conecta tanto y el juicio es tan duro, porque justamente viene de una persona que era el subsecretario del ministro del Interior, y esta relación con el presidente, que el presidente efectivamente después de 3 semanas, y la misma ministra Toá tuvo un cambio en la sesión especial que tuvimos en el Congreso absolutamente diferente, fue muy dura con Monsalve, lo que nadie fue en un principio. Y esas cosas, la moderación y la sensatez ciudadana las sabe percibir incluso mucho mejor que nosotros, que en el fondo vamos calificando los hechos políticos errados, porque todos estamos de acuerdo que ambos dos son graves, ¿no? Pero que en el fondo algunos que calan mucho más en la ciudadanía y otros que son más de tipo operativo, tal vez como está tratando de definir, con la gravedad que tiene, que está tratando de definir Bárbara, que esta independencia de poderes prácticamente no existía, porque en el fondo de un lado a otro se están nombrando ministros, jueces, Por al etcétera. menos no hay igualdad ante la ley. porque No hay igualdad todos ante la tienen ley. Entonces acceso todo a- esto es grave. O sea, decir cuál es más o menos grave, oye, que a mí me violaron 2 veces y a ti una, no. La cosa es grave igual. Pedro. Ay, yo parto porque... ¿Tiene algún sentido hacer distinciones de quién está primero en el ranking o segundo en el ranking de gravedad? Ese mismo. Cuando hablamos del tema Monsalve y el tema Hermosilla, que tienen aspectos ambos de alcances gravísimos y profundos.
Lo que pasa es que los dos hechos son extremadamente graves, pero tienen impactos distintos. En el caso Monsalve, claro, probablemente le llega más a la ciudadanía porque en Chile tenemos una alta tasa de delitos sexuales y muchos delitos sexuales no se denuncian por temor, porque se producen en el interior de la familia, entre otras razones. Entonces, claro, la gente cuando ve el caso Monsalve ve que un subsecretario aparentemente cometió un delito de abuso sexual contra una subalterna. Entonces, claro, le llega más profundo, probablemente, sobre todo las mujeres se sintieron identificadas con lo que le ocurre día a día, con el acoso que sufren en sus trabajos, en la calle. Entonces, claro, tiene un impacto. Y el efecto de que el presidente haya, según lo que afirman acá, digamos, haya tenido 48 horas en que al parecer le creyó más a Monsalve que a la víctima, ¿cuánto efecto tiene? Lo que pasa es que yo creo que nosotros nunca vamos a saber cuál fue la real conversación que tuvo el presidente Boric con Monsalve y qué fue lo que efectivamente Monsalve le comunica al presidente respecto de esto. Y claro, si uno sigue la lógica del gobierno feminista que anunció el presidente Boric, esas 48 horas parecen absolutamente absurdas y que no debieron haberse prestado en ese minuto, porque claramente si te había una denuncia de este tipo, lo más prudente era que Monsalve él mismo hubiera dado un paso al costado ese mismo día en la noche y no haber llevado al presidente Boric y a la ministra Toá a 48 horas que nadie sabe efectivamente qué fue lo que pasó. Porque lo que sabemos por medios de comunicación es que la ministra recibió una llamada, se le comunica que el señor Monsalve está siendo investigado. No sabemos cuál fue la conversación real que tuvo el presidente, qué fue lo que Monsalve le comentó. Y probablemente ese mal manejo de las 48 horas además agravaron la crisis. Porque se instaló un problema que era de una persona producto de un delito que aparentemente cometió en el corazón del Ejecutivo con el propio presidente Boric. Yo creo que efectivamente se pudieron haber hecho las cosas distintas, pero tampoco tenemos que olvidar que lo de Hermosilla es extremadamente grave. O sea, eso quiebra las confianzas. Yo les podría mostrar la cantidad de WhatsApp, correo electrónico que cuando se destapa el caso de audio empezamos a recibir, yo soy abogado, de colegas abogados reclamando por fallos de ciertos tribunales, de que ahora entendían. Me llegó un caso, por ejemplo, de una empresa Antofagasta que tenía un caso similar al de la empresa bielorrusa y que la tercera sala se halló en una forma diametralmente opuesta a lo que había pasado con la empresa bielorrusa. Entonces, claro, esto también impacta en la gente, pero probablemente en el agregado, aquellos que no han pasado por el Poder Judicial o que no han sido objeto de investigación penal no sienten que esto lo afecte en el día a día. Pero el impacto que esto ha generado de Hermosillo creo que es bastante profundo, independiente que lo de Monsalve es de extremada gravedad. Vamos a ir al tema económico, porque también fue una semana económica, pero quiero un apunte sobre el caso de Carolina Toá, porque la derecha estaba pidiendo, no todos, pero algunos estaban pidiendo de frentón la salida de Carolina Toá, y al parecer, por lo que ha dicho el presidente, no hay cambios, hubo cambio de subsecretario, pero no habrá cambio en el gabinete y ni Orellana ni Toá van a salir del gobierno. Yo creo que lo que dice el senador relata muy bien lo que fue el caso, porque una cosa es la acusación de violación, que es personal, individual. El presidente no violó a nadie, la ministra del Interior no violó a nadie, entonces no hay que mezclar los casos. Pero todo lo que ocurre una vez comunicados esos hechos es lo que está en cuestionamiento acá. Ahí está el abuso de poder, ahí están las malas decisiones que uno le exige. Entonces, ¿qué es lo que se le exige a la ministra Toá? Responsabilidad política. Yo hago un paralelo y quizás me van a contradecir, pero yo estoy seguro que si esto hubiera ocurrido en el gobierno anterior, la moneda la habrían quemado desde la base hasta la punta de la bandera que está arriba. Habrían sacado al ministro del Interior, a los subsecretarios de Interior, habrían sacado hasta el presidente, que lo intentaron sacar por otras razones. Pero si hubiera ocurrido, pónganse en aislado artificialmente, cambien los nombres y vean las situaciones. Mira, aquí supo el presidente, tomaron decisión, esperaron la segunda. El subsecretario del Interior, denunciado por violación, fue al Congreso. O sea, los diputados de ahí estarían indignados. Esto es una traición a la patria porque no nos dijeron lo que estaba pasando tras bambalinas. Y nos tuvimos que enterar literalmente por la prensa. Entonces, esa realidad, que eso no tenga un correlato en sanciones políticas severas. O sea, si la ministra del Interior no renuncia porque efectivamente ella siente que no tiene responsabilidad y el presidente la quiere dejar ahí porque se siente culpable por las malas decisiones que habría tomado él, quizás la ministra del Interior debería renunciar por dignidad, por haberse visto envuelta en un caso abominable de abuso de poder, de todo lo que hay y tener que seguir ahí dando la cara. Yo creo que este gobierno no ha cerrado el caso Monsalve. Y a lo que decía el senador, nunca sabremos, ojalá sepamos. Creo que el mayor acto de transparencia no fueron los 55, 53 minutos del presidente respondiendo preguntas con datos que no sabía. El mayor acto de transparencia sería que hoy día el presidente de la República diera una conferencia de prensa y dijera, ¿sabe qué? El señor Monsalve me mintió porque legítimamente le puede haber mentido. Lo pudo haber traicionado. Me dijo esto y por eso yo tomé esta determinación. Y no venir 3 semanas después a decir, yo le creo a la víctima. Si no le creyó,
tuvo la oportunidad y no le creyó, y esa es la realidad del porte de una catedral. Bárbara, estamos hablando respecto del tema de Estados Unidos, las agendas, lo valórico, lo identitario, el cómo algún sector, como los demócratas, criticados por los propios demócratas, eso es lo interesante, dicen, bueno, a lo mejor nos equivocamos en cómo estamos planteándonos y cómo le estamos hablando a la gente sobre esa agenda. ¿Cuánto le afecta al progresismo? El caso Monsalve, el plantearse como un gobierno feminista por lo pronto y que tiene una clara vocación por esos temas. Falló en esa materia y puede tener efectos en el electorado, en que diga, parece que no eran tan feministas, parece que le importaba mucho más ayudar a Monsalve que ayudar a una víctima. ¿Les afecta? ¿Han hecho ese análisis ustedes? Mira, yo no sé, no soy experta en los temas de las encuestas y en el manejo electoral, por lo tanto no podría decir, oye, mira... Claro, lo que pasa es que tal como decía Jimena, uno también estuvo en varios territorios y estuvimos en varios lugares y habían otros temas en la agenda que eran principales. Pero parece que de la inquietud, según las encuestas que hemos visto. Tengo la impresión, pero insisto, no podría asegurarlo. Pero más allá de eso, más allá de que tenga o no tenga efecto electoral, que es un dato de la causa, digamos. No, en el electorado, más que una elección en particular. Sí. Que la gente diga, me sentí engañado. Es que no sé si es sentirse engañado, porque creo que un mal manejo de la crisis no significa que el gobierno no tenga un compromiso con una agenda donde el tema, por ejemplo, de garantías hacia las mujeres, no solamente la protección frente a delitos sexuales, sino que también equidad salarial, la ley Karin, entre otros, siguen siendo temas, digamos, que están ahí, que avanzan, ¿no? Por lo tanto, yo no... Me costaría decir, no, mira, esto pone en tela de juicio, porque así como está este caso, que tiene que ver con el mal manejo de una crisis, están los datos concretos y las normas que están aprobándose y que tienen que ver con hacerse cargo del Sistema Nacional de Cuidados, que impacta directamente en mujeres, principalmente por ser cuidadora. Está el desafío por equidad salarial, que vuelve a ponerse en la palestra. Está lo del tema de la ley Karin. Entonces, creo que ha habido una agenda robusta que sí ha dado cuenta de que no hay una relativización, no de un problema de... como uno pudiera decir, identitario, ¿no? Como se les dice hoy día, sino que tiene que ver con un problema de justicia, de superación de desigualdades. Y parte de las desigualdades no solamente están entre capital-trabajo, sino que también muchas veces somos las mujeres las que finalmente pagamos el costo de que nos pagan menos, de que las carreras que son feminizadas tienen ingresos menores que la de los varones, que nos cuesta ingresar a algunos segmentos laborales, entonces que tenemos más restricciones porque entramos y salimos del mundo laboral con el tema, por ejemplo, de pensión y las lagunas. Entonces, de esa agenda, yo creo que es una agenda que sí está presente en el Ejecutivo. ¿Debe renunciar la ministra del Interior, Bárbara Figueroa? ¿Asumir, asumir la responsabilidad política? Nosotros como partido hemos sido muy claros desde el día 1, no solamente con este gobierno, sino que con todo. Esas son decisiones de los elencos, digamos, de trabajo, de los colectivos que toma el presidente de la República. ¿Pero se equivocó la ministra del Interior? Insisto, esa es una materia sobre la cual tendrán que referirse los miembros del Ejecutivo, no es una cuestión en la que... Y el partido de la ministra. A ver, vuelvo a lo que decía Connie, yo creo que lo de Monsalve es una situación personal y el de responder a la justicia. Sí, pero la reacción que tuvo la ministra del Interior. Seguido, el festival de malas declaraciones que tuvo Palacio, partiendo por las declaraciones de la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, eso obviamente fue lo que agrandó el problema. Yo creo que tuvimos declaraciones que fueron muy nefastas y que efectivamente yo creo que terminaron influyendo en el resultado electoral, porque probablemente había un electorado que hoy día se vio obligado a votar, que era un electorado más bien de centro, que fue el voto que se perdió en las elecciones con voto voluntario y que vuelve a la UNA y que probablemente confió más en sectores de derecha que nuestro producto de el eslogan del gobierno no se cumplió. Entonces, yo creo que si uno tuviera que visualizar la crisis, claro, hoy día se ha dicho en Carolina toda, pero yo creo que probablemente el principal efecto fue la declaración de la ministra de la Mujer, que golpearon fuertemente, sobre todo en mucha gente que realizaba el trabajo de conserje. Yo, recorriendo Antofagasta, la gente nos reclamaba, pero ¿cómo la ministra dice eso si uno se gana la vida honradamente? O sea, por eso valemos menos que el subsecretario. ¿Debiera salir entonces la ministra Orellana y la ministra Toa? Yo creo que el presidente Boric tomó una decisión y lo que corresponde es respaldar esa decisión, porque si él considera que su equipo no es tan desgastado y que son capaces de acompañarlo en esta última milla, así será. Pero obviamente todo esto va a estar en evaluación conforme vamos conociendo los hechos en las próximas semanas. Aprovechando que es el senador del PPD, la salida del subsecretario Eduardo Vergara. ¿Tienen alguna explicación? Porque da la impresión de que fueron sorprendidos por su salida y heridos por la salida del subsecretario. ¿Estuvieron bien tratados ustedes por el gobierno? Lo que pasa es que el PPD de un tiempo a esta parte tenía bastantes problemas con el gobierno. Yo creo que lo del subsecretario Vergara fue absolutamente sorpresivo porque él estaba haciendo un trabajo que, palabras más, palabras menos, era evaluado de una forma bastante buena
Por el casi gobierno, todos los digamos, no por la actores, ciudadanía, pero... por el gobierno, por la discusión. ciudadanía, pero la gente se da cuenta que hay un subsecretario que está en la calle, que estaba haciendo la pega. Entonces, su salida fue demasiado intempestiva porque además tampoco estaba conversado dentro de los subsecretarios. ¿Cómo se lo que explica usted? Yo creo que fue un ajuste de equipo y probablemente cuadratura de caja al interior de la subsecretaría, dado que salieron varios subsecretarios. ¿Ustedes cómo se lo Decían- explican? No, yo es que entiendo la afiliación partidaria, pero yo considero que si hay alguien que está a cargo de la prevención del delito y el país está en completo desarraigo en materia de delincuencia, seguridad, crimen organizado, debe haber salido a los 3 meses de que asumió. Pero esa es otra discusión. Ahora, los ajustes políticos me parece muy bien. Ojalá que el gobierno tomara las decisiones respecto a lo que está viendo en la economía, en la seguridad, en la inmigración, Yo y diría no que por ajustes. el hilo más delgado ajustes políticos. cortaron. En el Claro. fondo, como no existieron cambios en los ministros, bueno, esto es una imagen, una suerte de puesta de nueva en escena a través de los subsecretarios, que todos los que sabemos que son muy importantes en la realización de las labores. Ahora, en el caso de la ministra Orellana, efectivamente, golpeó muchísimo a la gente. Nadie se esperaba, recordemos que el primer gobierno que tiene el comité político al Ministerio de la Mujer, o sea, una mujer, para mi gusto, tremendamente poderosa junto con la ministra de Medio Ambiente, que trabajan muy fuerte en los distintos ministerios y si yo hubiera sido ella, y me entero 2 días después que no se me avisan, porque no que yo estaba en Bélgica, que no sé qué, hoy día existen los WhatsApp, los llamados, no me vengan a decir que uno no puede comunicarse, yo creo que ella debería haber renunciado por un tema de la agenda que ella representa y que podría representar incluso el día de mañana en instituciones mundiales incluso. Y en el caso de la ministra Toá, yo personalmente en un principio la vi muy incómoda, incluso la defendí en algunos programas porque ella habló en tercera persona, yo le avisé, yo les dije, ellos se juntaron, ellos decidieron. Pero después nos enteramos, cuando ella tiene que dar esta explicación, que en el fondo los chilenos no somos tontos, cuando dice, mire, no es lo mismo conversar que usa la palabra instruir, ¿no? En el fondo sí había hablado en el llamado anterior. Entonces, de una gravedad sí no puede ser que uno agarre el teléfono y le diga tienes que irte al hotel, no sé qué, y sin ninguna explicación, nada. O sea, ¿Siente que mintió la ministra? yo siento, sí, yo siento, bueno, no sé si la palabra es mentira o no decir toda la verdad, pero había dicho que solo había conversado con él ese día jueves, lo cual ya fue muy desilusionante para todos nosotros. Entonces hoy día además tenemos una ministra que uno quiera o no quiera, los resultados, como dice Cristian, son malos en términos de seguridad y también de prevención del delito, queda políticamente debilitada, pero es la única que se nombra como una carta presidencial que no tiene esta fecha que cumplir ahora en noviembre para dejar su cargo. Hemos entendido, hoy día leído largamente en la prensa, donde algunos que ya decidieron que no salen, el mismo Partido Comunista decidió que sus ministros tampoco salen, en el fondo están hipotecando sus proyectos personales por el proyecto del gobierno, que bueno, puede estar muy bien, pero la única que no queda amarrada es la ministra Toá, que en el fondo hoy día está muy debilitada y probablemente lo que se está jugando es que ella se vuelva a fortalecer para poder ser una carta presidencial de continuidad. Muy breve y coincidiendo nuevamente con Bárbara en un 99%. Muy bien. Más aún. Lo que le Bárbara se está empezando a preocupar. ¿A quién le corresponde hacer los cambios de gabinete? Al presidente de la República. Uno como oposición o incluso el mismo oficialismo puede sugerir que el país no va por un buen rumbo. Si él define y él vive en su mundo aislado, desconectado de la realidad, en seguridad, en economía, si él decide mantener su equipo porque cree que lo están haciendo increíble, adelante, siga nomás. Esto es un consejo de buena onda que... Yo sé. Hablemos de economía. ¿Por qué quiere agregar? No, una cosa pequeña que hoy día la ministra Vallejo, la vocera, dice que los cambios no se cambian para continuar con la agenda, porque en el fondo la oposición estaríamos presionando para que si se cambian los ministros la agenda sería mejor y resultaría más rápido. Y pone un ejemplo que a mí no me parece que es correcto, que ella dice que el sacar al ministro Jackson, ¿se acuerdan? Iba a comprometer y estaba asegurado que la reforma de pensiones jamás estuvo relacionado la reforma de pensiones con la salida del ministro Jackson. O sea, no sé lo que le pasó a la ministra vocera hoy día en ese comentario. Soy de la Comisión de Trabajo y nunca estuvo ni siquiera relacionado, y el ministro Jackson ni siquiera pisó la Comisión de Trabajo en relación con las pensiones. Entonces, era la expectativa que ella tenía. Era una Como expectativa, sabemos, la pero- expectativa a veces Bueno, se pero en defrauda. ese minuto se discutió que se exigía por parte de la oposición Pero no con la reforma de pensiones. saquen al ministro porque si no nosotros no les aprobamos exacto. nada, incluyendo la reforma de pensiones. Eso No, se dijo. pero que yo no sé quién lo dijo porque yo soy parte de la Comisión de Trabajo y la comisión se dio de cierta forma, es que nunca lo supimos, Connie. O sea, de verdad que a mí me extrañó muchísimo ese comentario que leo hoy día en el diario, que la reforma de pensiones estaba ligado al ministro Jackson.
nunca pisó la comisión. Yo no sé con quién conversaron, porque con nosotros, que eran los que estábamos trabajando y estudiando la reforma de pensiones en ese minuto, jamás Hablemos nos enteramos un de poco de eso. economía, porque los números de esta semana fueron bien preocupantes, por ponerle un término, ¿no es cierto? Uno esperaría que la inflación fuera lo más baja posible y que el crecimiento lo más alto posible, por razones obvias. Y esta semana se dio la inversa. Tuvimos una inflación del 1% y tuvimos un crecimiento para septiembre del 0%, una economía que no crece. ¿Hay que hacer algún ajuste? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Cuánto les preocupa el oficialismo, Pedro? O sea, sin duda, yo creo que los problemas principales del país hoy día son dos: seguridad y economía. Y la economía porque repercute en empleo. Ahora, yo creo que la última medición probablemente tiene algunos temas que son más estacionales. O sea, por ejemplo, para nadie es un misterio que está el alza en las tarifas de la luz, que está registrado ahí, que probablemente vamos a tener una inflación probablemente en la próxima alza, que en 2 o 3 meses más. Entonces hay probablemente un tema puntual. Crecimiento cero creo que tiene que ver con que hoy día hay capacidad de inversión, pero hay muchos proyectos que todavía están parados producto de la famosa permisología de que hablamos todos. Hoy día hay una serie de proyectos que están, cuando uno revisa los proyectos que se han ingresado, por ejemplo, al sistema de estudio de impacto ambiental, hay una cantidad importante de proyectos. Por ejemplo, soy senador por Antofagasta, de compañías mineras para iniciar nuevos proyectos, ampliación de faena, pero todos chocan en que no logran sacar rápidamente los permisos. Y Pero eso el problema genera es estancamiento. en los permisos, porque son dos cosas separadas. Uno son los permisos sectoriales, para eso es el proyecto de permisología, y otro es el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Dónde está la piedra de tope en este minuto, a su juicio? Yo creo que la piedra de tope es que nosotros seguimos como país siendo un país demasiado legalista y que al final del día debiéramos invertir la carga. Lo que uno debiera generar es poder, entre comillas, liberalizar los permisos de forma tal de que cuando se quiera hacer algún proyecto uno firma un compromiso: mire, voy a cumplir con las normas. ¿Y hay convicción y vocación en el gobierno, en su juicio, de eso? Yo creo que no mucha, porque cuando hoy día cuando uno logra obtener un permiso ambiental, que ya por sí es una gran batalla, después probablemente tiene 300, 400 permisos más, que son permisos chicos sectoriales, en el municipio, en servicios de salud, en direcciones de obra. Entonces, al final del día, cuando uno toma la decisión de invertir, pueden pasar 3, 4, 5 años hasta antes de obtener todos los permisos, y probablemente los capitales hoy día, que son mucho más volátiles, empiezan a irse hacia otros lugares. Yo creo que parte importante tiene que ver con el tema de permisología. Si uno lograra liberalizar, nosotros le hemos propuesto al ministro Marcel que se utilizara una fórmula que, por ejemplo, una empresa que quiere hacer un determinado proyecto pueda firmar una declaración comprometiéndose a cumplir la normativa ambiental y tener inmediatamente la autorización. Y sobre eso tener una fuerte fiscalización para ver que cumplan, con las penas del infierno si no la cumplen. Hay quienes dicen que hay un tema ideológico en el Ministerio de Medio Ambiente y en ese sistema de la entrega de autorizaciones. Yo lo comparto. Mira, yo tengo un caso en Antofagasta, que tenemos el caso de una científica antofagastina, Nadak Radales, que ha creado un tremendo desarrollo en Antofagasta para poder llevar adelante en simple una bacteria que logra comerse el caucho y hacer sus productos en un proceso 100% ecológico. Lleva ella más de 3 años tratando de obtener las autorizaciones para poder hacerlo a escala industrial y no lo logra, porque cada vez que obtiene un permiso le salen con que le falta este otro. Entonces eso no puede ser, porque en el fondo vamos perdiendo la capacidad de innovar y la capacidad que la empresa instalen. Y hoy día lo que está pasando es que nosotros como país vamos a empezar a perder competitividad en temas mineros, porque tenemos otros países que hoy día tienen yacimientos con mejor ley, que tienen resuelto probablemente los 2 principales problemas que tiene la minería, que es el agua y la energía a costos mucho más baratos de lo que Chile. Entonces, si nosotros no entendemos eso, probablemente vamos a perder la capacidad de tener gran inversión. Y lo otro, y termino con esto, el tema del litio. Nosotros llevamos prácticamente, va a terminar el gobierno del presidente Boric discutiendo qué hacer con el litio. Mientras que en Argentina se tomaron decisiones de liberalizar la producción de litio, en Australia se está haciendo lo mismo. Entonces nos estamos quedando atrás producto del excesivo marco regulatorio que tenemos, que probablemente un marco regulatorio que respondía a la realidad de Chile en los años 80, pero hoy día estamos... No deja de ser curioso escuchar a un senador progresista, un partido de izquierda, 2 o 3 veces el concepto de la liberalización de la economía, que probablemente porque las cifras piden un cambio de estrategia. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Yo coincido 100% con el senador. Oye, un dato. La inflación acumulada en Estados Unidos, desde que asumió el presidente Biden hasta las elecciones, va en el rango entre el 20 y el 22%. La inflación acumulada en Chile, desde que asumió el presidente Boric, va en 18%. Podemos discutir sobre los retiros, sobre los fundamentos de eso. Nadie está culpándolo de eso, pero esa es la realidad. Y yo creo que la economía va a ser, al igual que la seguridad, en la próxima elección, también uno de los factores fundamentales de las personas para tomar esas decisiones. Y yo creo que este gobierno ha fracasado en esa materia. Crecer al 0%,
inflación de 1% como vimos ahora, el desempleo sigue muy alto, la tasa de informalidad sigue subiendo. El desempleo femenino, un gobierno que va por los derechos de las mujeres, ahí está en 9,2, 9,3. Esa es la realidad de los chilenos y que quizás se invisibiliza porque tienen otras carencias gigantescas, como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la educación. Cuando un gobierno no es capaz de entregar los útiles escolares hasta noviembre del año, ahí estamos en un problema gigantesco. Y el problema del diseño económico de este gobierno es que venía con un plan totalmente distinto, que decía, vamos a transformarlo todo, vamos a hacer una revolución industrial para que el Estado sea poderoso. Aquí en Chile, lamentablemente, la izquierda está más preocupada de gastar la plata de los chilenos que de generar riqueza. Y ese es el problema de fondo que tenemos. Estamos más preocupados de subir los impuestos, de aumentar las regulaciones, de establecer toda serie de cargas a los emprendedores, a las pymes, a las personas, más que de liberalizarlas y darle la oportunidad de crecer y generar empleo, trabajo y riqueza. ¿Bárbara? Sí, yo tengo la impresión de que vamos a ver realmente las voluntades de que podamos hacernos cargo de estos desafíos en el marco del tema de presupuesto. O sea, cuando nosotros tenemos que mirar la economía, está bien, los expertos, los economistas, podrán darnos muchos elementos y probablemente desde el propio Parlamento, las comisiones de Hacienda, etcétera, podrán tener muchos elementos respecto de cómo equilibrar lo macro, cómo mantener cuentas ordenadas a nivel fiscal con un presupuesto que además sea expansivo, que se haga cargo de los desafíos. Pero eso es como gastar, es como generar riqueza. Sí, lo que pasa es que, ¿Cómo crecer? Porque para generar riqueza hay un montón de fórmulas, po. O sea, pero no, ninguna de ellas como que tiene mucho peso. Uno podría decir, mira, hay quienes hemos planteado históricamente que necesitamos un modelo distinto al que tenemos hoy día. Es absolutamente extractivista. Y cuando uno lo ha planteado, te dicen, no, eso es imposible. Uno ha planteado, mire, tenemos que tener mayor integración en la región. Porque los países como los nuestros, que no son potencias mundiales, lo que necesitan es aliarse. ¿Aliarse con quiénes? Aliarse con sus vecinos, poder avanzar en corredores bioceánicos, poder tener una mirada de más largo plazo como región para poder enfrentar el desafío de integrarte a una comunidad mundial donde estés en igualdad de condiciones. Cuando nosotros hemos planteado ese tipo de cosas, tampoco. Entonces, por eso digo, o sea, si fuera con recetas mágicas, ni un problema. Lo concreto es que hoy día estamos discutiendo presupuesto. Y si nosotros no generamos, por ejemplo, mayor gasto, no digo que solo en materia de presupuesto, ¿no? de las glosas presupuestarias para obras públicas, pero si no inyectamos fuertemente o le ponemos el pie en el acelerador a temas de inversión, ¿no? En obras públicas para poder generar empleo, sin que después se diga, no, porque están generando más empleo en el sector público, entonces como están generando más empleo en el sector público, hay que poner más restricciones, o el documento que sacó la Contralora ahora, entre paréntesis, un saludo para la gente de la NEF y de los trabajadores de la CUT, hoy día están viendo este tema tan complejo, digamos, del pronunciamiento que ha hecho de un nuevo criterio que ha hecho la Contralora de la República. Pero entonces tú quieres avanzar por un lado y te dicen no se puede hacer, no se puede generar más empleo público. Bueno, pero resulta que necesitamos más inversión o necesitamos que se avance más en materias, por ejemplo, de obras públicas que pueden también generar más empleo público. Y nos dicen no. Entonces, uno dice, mira, tenemos que avanzar en salud y en educación, pero resulta que cuando vas a discutir el tema del CAE para que se pueda terminar con esta bolsa de plata que se le entrega a los bancos y por lo tanto se pueda invertir más en infraestructura de educación, que es un gran déficit, que todos lo hemos reconocido, resulta que te dicen no. Cuando resulta que discutimos los temas de pensiones, te dicen que no. Y esas cosas son las que al final del día impactan de manera directa. Hoy día nos tenemos que hacer cargo de la lista de espera de salud y resulta que Renovación Nacional y los partidos de Chile Vamos han dicho que hay que restringir el presupuesto de educación. Entonces, creo que ahí hay un tema bien concreto donde ahí se expresan voluntades reales. Se nos acaba el tiempo. La palabra final de Jimena. Bueno, primero que todo, que los presupuestos no se restringen porque uno quiera. Todos queremos más presupuesto para todos, pero en el fondo tenemos que escuchar y ver la realidad que tenemos. Hoy día el Consejo Fiscal Autónomo dice que tenemos cerca de un 40% del PIB de deuda de gasto público. O sea, tenemos que hacernos cargo de eso. Y en el fondo el gobierno es restringir el presupuesto de salud, por ejemplo, cuando sabemos la crisis hospitalaria que hay. Bueno, pero tenemos que, a ver, Connie, tenemos crisis en todos lados. Yo tengo colegio en Puente Alto, todavía no pueden funcionar porque no tienen la plata para arreglar los techos por la última ventolera, porque con este nuevo sistema de educación donde no hay lucro, tampoco tienen plata para arreglar los baños. Entonces, es que esto es lamentablemente, yo creo que este gobierno compite con el peor de los gobiernos de la vuelta a la democracia en el tema económico. Pero ellos están poniendo la ficha de la ley de cumplimiento tributario y esperan y nosotros también esperamos,
que se recaude muchísima plata, 1.200 millones de dólares. Pero esas bases, esos supuestos también están altamente cuestionados. Entonces, ojalá las personas entiendan que no es que uno se oponga porque se opone, sino que cuando no hay plata en la casa, no hay plata en la familia, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y terminar con eso eslogan de que aquí todo se soluciona metiéndole la plata al bolsillo a la persona que tiene más. Hay gente que ya está hasta acá de los impuestos, hay grandes empresas que pagan muchísimo y tenemos que ver cómo generar crecimiento, inversión extranjera y con todo lo que dijo el senador. Valenzuela, Jimena y tenemos esos problemas que solucionar, pero no es de mala voluntad, es de realismo. Figueroa, Pedro, ahora ya nos pasamos en el tiempo, vienen 2 entrevistas, tenemos que darle todo el tiempo los contenidos que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana. Un saludo a la Contralora. Nos vamos por el rápidamente dictamen. a la pausa y a la vuelta estará la presidenta del Colegio Médico aquí hablando precisamente de la crisis hospitalaria y también el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Espérenos. Entrevistas en Estado Nacional. Ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada. Ana María, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matías, Constanza. En un momento crítico, usted ha dicho, y fue lo último que dijo el viernes creo, la salud pública está en estado crítico. ¿Qué tan dramática es la situación? Si la podemos como aterrizar. ¿Es que los hospitales, todos o algunos, no tienen plata para comprar insumos? ¿Qué es? ¿O es para terminar el año o es para qué? Los hospitales están en una situación muy dramática y nosotros lo hemos relevado porque es una noticia que nos ha llegado desde nuestros dirigentes en todas las regiones. Nosotros tenemos nuestra mesa que está instalada en Santiago, tenemos un colegio médico en Santiago y 19 otros regionales, que son nuestras sedes en regiones. Y ellos empezaron a levantar, yo diría que por septiembre, las falencias que estaban viviendo dentro de sus hospitales. Los hospitales reciben los recursos desde los servicios y por supuesto hay hospitales con experiencias disímiles. En términos de la robustez o la productividad que han aumentado. Hay varios hospitales que tienen hoy día una estrategia, además de lista de espera, que hace que sus pabellones aumenten y produzcan más. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar algo extraño. A nosotros siempre en salud históricamente, y es algo que hemos levantado en estos días, se nos asigna un presupuesto a la baja, más bien constreñido. Y todos sabemos que en septiembre empieza como a escasear el recurso, ¿cierto? Pero además, eso pasa todos los años pasa y se todos los pide años. un nuevo presupuesto. Y nos llega una remesa con la que terminamos el fin del año. Y la última remesa de diciembre se carga y aparece como ya una especie de situación de deuda en enero. Este año eso no llegó y nosotros nos preguntábamos por qué pasaba. Yo entiendo hoy día por qué pasó y yo creo que es el tema un poco financiero de país. Probablemente Hacienda, aventurando que venía una discusión de presupuesto, tomó ciertas decisiones, ¿no? Y eso obviamente impactó en el sector nuestro. Y cuando se impacta fundamentalmente en la parte del presupuesto que le permite al hospital funcionar. Y como tú bien dices, Connie, es la parte que permite contratar servicios desde lavandería, aseo, los guardias. Es la parte que permite contratar también servicios de personas que reemplazan turnos, personas que Licencia expanden médica. Funcionamiento, personas que respaldan las licencias médicas y el ausentismo, y es también, lo que es muy importante, los insumos, o sea, las prótesis, los diferentes dispositivos que los hospitales necesitan para brindar la salud que necesitamos. Entonces, empezamos a presionar, por supuesto, conversamos con la autoridad, la ministra ha reconocido que los recursos no alcanzaban para llegar a fin de año. Se han hecho traspasos de alrededor de 200.000 millones, pero para que las personas lo entiendan bien, los hospitales, si uno los junta todos de Arica a Punta Arenas, necesitan 300.000 millones para funcionar cada mes. Y por lo tanto, esos recursos fueron insuficientes y han impactado especialmente algunos hospitales. Conocemos la situación del Hospital de Iquique, el Hospital Van Buren, ¿no? en hospitales como el Sotero del Río, el Hospital Salvador en Santiago, en el sur el Hospital de Temuco, Punta Arenas. De alguna manera hemos como... La crisis generalizada. Es una crisis generalizada de la gestión hospitalaria en un momento en que los hospitales tienen que, entre otras cosas, hacerse cargo, por ejemplo, de los tiempos de espera. En un mundo ideal, usted dice los hospitales necesitan 300.000 millones mensuales. Exacto. Para el sistema solamente hospitalario. para esta parte del presupuesto, que es la que le permite comprar los servicios y funcionar. Porque aparte vienen los recursos para pagar los sueldos, eso, digamos, viene por otro lado. 300.000. Quedémonos con ese. Sí. En la ley de presupuesto estipula para el próximo año ¿cuánto? De esos 300.000 que ustedes dicen que es lo ideal. La ley de este es un subtítulo que la ley de presupuesto que viene no se hace cargo probablemente del sobregasto de este año. Entonces ya partimos restringidos y por eso
nuestro llamado también es a que la ley de presupuesto se haga cargo de lo que efectivamente los hospitales necesitan y no haga el cálculo a la baja. Perdón, es que quiero ponerle números. 300.000 necesita si partiera todo el sistema a partir de mañana. Se resetea el sistema, 300.000 millones para esos ítems que usted plantea. Al mes. Sí, mensual. Al mes. Dije anual, perdón, al mes. Pero de todos los hospitales, Sí, ¿no es cierto? sí. Ustedes parten con menos algo porque les han adelantado, porque se han endeudado. Exactamente. Pero, insisto en el ejemplo, parte reseteado, parte en ceros. ¿Cuánto está estipulado? ¿Están estipulados al menos esos 300.000? O sea, lo que les falta es lo que les adelantaron del año anterior, o además está estipulado menos de esos 300.000. En el crecimiento de este año del subtítulo 22 no se aportan los recursos necesarios para asegurar que esta situación no se repita y ya se nos pone menos. ¿Cuánto aportan? Y si ¿Cuánto no, se aporta? Es como alrededor de 3,2 billones y en el fondo nosotros necesitamos más que eso para funcionar. Me puedo equivocar con la cifra exacta, pero para tener como un parámetro general, el presupuesto en salud crece en 600.000 millones. Y efectivamente, dentro de todos los sectores fue el que más creció. Pero si uno lo compara con el crecimiento del año anterior, que fue de un 8, este año crecemos solo un 4. Esas cifras son 600.000 millones y eso no alcanza para la expansión que ha tenido esta parte del presupuesto. Por lo tanto, a menos que se inyecten más recursos, es probable que el próximo año tengamos un año complejo como este año también. Y eso es lo que nosotros hemos planteado que no puede ocurrir. Fue el viernes, digamos, la conferencia con el apoyo de varios exministros de salud, está el ministro París, el Álvaro Erazo, Elia Molina, o sea, además transversal, ¿cierto? Oposición y oficialismo, podríamos decir, juntos, en la cara de estos exministros. ¿Tuvo alguna respuesta? Eso quizás para sacar la variable política, si alguien dijera le están pegando al gobierno, Claro, esto tiene que ver con algo del gremio. Absolutamente, porque yo diría que además en toda la discusión que se ha dado en salud en el último tiempo, que ha pasado por las discusiones del derecho a la salud, en los 2 intentos constitucionales, más todas las comisiones que se han formado en el Parlamento, lo que queda claro es que hay muchos puntos en común. Entonces hoy día yo creo que la discusión y la invitación a ellos no fue tanto en sus colores políticos. Nosotros queríamos también escuchar y que nuestro Consejo Nacional, con todos los dirigentes de Chile, escuchara la experiencia de ministros en distintos momentos y cómo han enfrentado esta manera de asignar el presupuesto que es siempre, repito, a la baja. Ya, en esa conferencia usted volvió a repetir un llamado bastante dramático. ¿Tuvo alguna respuesta del presidente o del propio ministro Marcel? Que habló hace 10 minutos y le preguntaron sobre el tema. ¿Ha tenido alguna respuesta a las peticiones que hicieron en esa conferencia? No todavía. Nosotros tenemos conversaciones permanentes con la ministra de Salud, ¿no? Y nosotros sabemos que lo más probable es que la plata para los hospitales esté. Yo no pienso que ningún gobierno pueda enfrentar, porque no es posible, digamos, una situación como la actual con hospitales que no funcionen. Y obviamente la ministra de Salud tiene que estar expresando permanentemente que los hospitales van a ver cada vez más constreñida su oferta y eso en algún momento va a impactar seriamente la salud de las personas. Por lo tanto, ¿la responsabilidad es del ministro de Hacienda que no quiere, entre comillas, soltar la plata? Hoy la responsabilidad es del ministro de Hacienda porque es a través de Hacienda que se van a liberar estos recursos para que los servicios de salud lo tengan para sus hospitales. Otra cosa distinta es la discusión del presupuesto. En la discusión del presupuesto entra otro actor, que es el Poder Legislativo. Y nosotros también hemos hecho un llamado al Poder Legislativo para que acepte nuestra propuesta de listas de espera, para que abordemos esto como un tema de Estado, para que se aprueben los recursos necesarios para que de aquí a 3 años lo podamos terminar y para que en conjunto diseñemos también este comité de seguimiento que va a vigilar por el uso eficiente de los recursos. El Poder Legislativo tiene hoy día un poder muy importante, porque en el fondo permite, de alguna manera, supeditar la aprobación del presupuesto, ¿cierto?, a que el Ejecutivo incluya nuestra propuesta en tiempos de espera. Escuchemos al ministro de Hacienda que habló hace muy poco sobre este tema. Con el Ministerio de Salud hemos estado trabajando, haciendo un análisis mucho más detallado de la situación de los distintos servicios de salud y sobre esa base he estado trabajando en movilizar y reasignar recursos para que se pueda cumplir adecuadamente con los compromisos con la ciudadanía en lo que queda de este año. En consecuencia, entonces va a haber una reasignación mayor para salud. Han estado ocurriendo ya reasignaciones, el proceso no ha concluido, pero por supuesto que es una situación frente a la cual no se permanece indiferente, se trabaja y se trabaja con la mayor seriedad posible, ¿cierto?, en un clima que siempre es muy difícil en el caso de la salud porque por supuesto hay a veces situaciones que son muy preocupantes, apremiantes para la ciudadanía.
Ana María Regada, ¿le satisface la respuesta del ministro Marcel? A mí me satisface, porque creo que con un criterio de realidad los tiempos no son fáciles. Este es un gobierno que ha tenido que, en el fondo, asumir que los cálculos de inversión, de crecimiento, que los cálculos también de cuánto iba a recaudar, no estaban del todo tan correctos o que fueron cambiando en el camino. Yo no soy economista, a mí me satisface que haya un ministro de Hacienda que hoy está viendo las reasignaciones necesarias para que los hospitales funcionen. Y en ese sentido creo que el rol del colegio ha sido un rol importante porque hemos relevado este tema desde que empezó y porque lo hemos hecho con un criterio de responsabilidad y pensando en los hospitales y en las personas. Porque las personas pueden, claro, comprender y lo saben porque lo viven diariamente, que a lo mejor hay temas de gestión, ¿no? Pero y los hay, supongo, ¿no? Y los hay, por supuesto. Y nosotros en nuestra propuesta, que yo creo que ha sido lo más interesante de abrir la propuesta, es que hemos recibido aportes justamente del mundo más técnico que muchas veces propone cómo mejorar la gestión. Y hemos recibido aportes de el ex subsecretario Luis Castillo, Paula Daza, leyó nuestra propuesta, también hizo aportes que por supuesto fueron en funciones de lo que ella ha relevado en el último tiempo, que tiene que ver con oncología, listas de espera, ¿no? Hizo sus aportes también Héctor Sánchez, que representa al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Nos tuvimos una reunión con el mundo privado también y por lo tanto esta propuesta se ha ido enriqueciendo en torno a consensos de que por supuesto, siendo bien responsables, nosotros necesitamos más recursos para salud. Ayer salió publicada una editorial del Lancet, Inglaterra. Inglaterra lleva 10 años con un decrecimiento en sus recursos en salud. 10 años de presupuestos constrictivos que han provocado aumento de los tiempos de espera, disminución de la satisfacción, incluso ha impactado en la expectativa de vida. Eso es un bastión de este país. Este país, cuando va al extranjero, y eso lo ha dicho la ministra, y yo doy fe de eso, se pregunta cómo hacen tan bien las cosas para tener esta expectativa de vida con esos recursos. Y por lo tanto, nosotros eso es lo que tenemos que proteger. Inglaterra hoy día lo está viviendo y está volviendo a expandir su recurso en salud. E incluso han dicho, si el NHS, el sistema inglés, necesita una reforma, y han dicho, no es reforma, son más recursos. Bueno, ¿cuánto porque todos los años estamos viendo que va a haber, no sé si ustedes dicen, nos adelantan, entramos con deuda, entonces es esperable que el otro octubre vamos a estar en lo mismo, y va a estar aquí sentada. ¿Cuánto de esto hay gestión? Porque pedir más plata siempre, cuando sabemos que esto a cambio está la educación, y está la infraestructura, y está, en fin, un montón de temas, todos son prioritarios al final. A usted dirá, la salud lo es más. Sí. Pero ¿cuánto de esto hay de gestión de los hospitales, de captura de los hospitales de parte de médicos, de parte de funcionarios? ¿Cuánto hay de ideología en que no tenga que integrarse mejor con las camas privadas, como ocurrió en la pandemia? Tenemos una experiencia reciente. O sea, ¿cuánto hay de ser más creativo de algo distinto? Yo creo que es indudable que podemos mejorar la gestión. Eso pasa por hartas cosas que se están discutiendo hoy día, ¿no? Pasa por un lado por dar más independencia a los servicios de salud, que tengan más recursos, que puedan usar recursos cuando los necesitan de emergencias, ¿no? Pasa también por abordar el tema del ausentismo, y el Colegio Médico ha propuesto, justamente en esta propuesta como 2.0, ¿no? Hemos incorporado elementos de trabajar en el ausentismo, y también en resolver los tiempos de espera que involucran a funcionarios, porque detrás de esas largas licencias generalmente hay un funcionario que también está probablemente en una lista de espera, ¿no? Y que también tenemos que apoyar a resolver. Trabajar en priorización de los tiempos de espera, focalizar esa priorización especialmente en la lista de espera oncológica, fortalecer el registro de cáncer y también regular lo que son las sociedades médicas. Y acá es importante también relevar que muchas veces se dice, es que los médicos hacen sus negocios, no funcionan en la mañana y funcionan en la tarde. Los pabellones no están desocupados. Y la verdad que eso no es cierto. Las sociedades médicas han ido cada vez reduciéndose más. ¿Por qué? Porque además la regulación ha ido creciendo mucho. Hay una ley de compras públicas que se hizo para las municipalidades y también afectó a la salud, en la cual no puede haber ninguna relación de parentesco entre alguien que tenga una sociedad médica y un funcionario del hospital. Y específicamente se regula muy bien el funcionamiento de esa sociedad médica. Nosotros sabemos que las sociedades médicas deben regularse mejor, que solo pueden funcionar con lista de espera si es que hay antes una máxima operación del hospital en su horario diurno. Pero también es cierto que esas sociedades permiten muchas veces también pagar honorarios justamente a las personas que menos ganan dentro de un hospital y que no son los médicos. Y quiero decir que en esto el trabajo médico es un trabajo en equipo y nosotros muchas veces tenemos falencias en desarrollar proyectos en los hospitales, no porque los doctores no tengan sueldo adecuado, sino porque nos falla el sueldo de la perfusionista, de la arsenalera, de la pabellonera, que son justamente las personas que menos ganan y que están sujetas a carreras funcionarias que son tremendamente rígidas, y ahí también
hay que en el fondo meterse en lo que son los estímulos que hoy tiene una persona para trabajar en salud, si esos estímulos están bien puestos o no, y de qué manera potencian que el hospital funcione al máximo de su capacidad instalada, y no solo en pabellones, también en las consultas, ¿no? No olvidemos que la lista de espera también son pacientes esperando una consulta, y que para favorecer que funcione fuera de esos horarios, específicamente pueden haber sociedades médicas, pero bien reguladas. Solo para terminar, se nos acaba el tiempo, Ana María, muy cortito, pero la coordinación público-privada puede ser una fórmula para resolver o avanzar en las listas de espera. De todas ¿Como ocurrió en maneras. la pandemia? De todas maneras, y yo creo que también todos estos cambios que se están viviendo hoy día, que son bastante virtuosos en términos de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, ¿no? En la cual nosotros como colegio hicimos un pedido también de que fuera más estimulante para los médicos participar de eso, mejorando el arancel de los pagos, y eso se aceptó. Eso hoy día hace que los médicos tengan más interés en participar de esa modalidad, y hay otras leyes también que están en camino que de alguna manera adaptan la capacidad instalada del sistema privado, pero para que de alguna manera se haga una sinergia justamente con la lista de espera. O sea, que la capacidad instalada privada tribute a los pacientes que están esperando. Eso se puede perfeccionar, también pasa por elementos de continuidad de la atención, ¿no? También pasa porque haya elementos en las clínicas privadas, por supuesto, de plegarse a usar medicamentos genéricos, ciertos exámenes, en el fondo de alguna manera que sean más baratos para que el Estado pueda contratar esos servicios de una manera que también resguarde los recursos. No solo hay capacidad instalada privada, sino que hay mucha voluntad del mundo privado de plegarse también, y nosotros como colegio también estamos dispuestos para que eso ocurra de todas maneras. De todas maneras. Ana María Regada, presidenta del Colegio Médico, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes y a los televidentes. Chao. Gracias, Ana María. Y nos vamos rápidamente a la pausa, y a la vuelta estará aquí el nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En Estado Nacional. Bueno, ya está con nosotros el ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia, ya lleva como semana y media, ¿no? 3 semanas. 3 semanas. Es que, claro, es que como yo estuve en Estados Unidos, se me cambiaron los tiempos. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, ministro. Bueno, pero es primera vez como ministro aquí en Estado Nacional. Quiero partir preguntándole por los últimos hechos de esta semana, las revelaciones en el famoso caso Hermosilla, del abogado Juan Pablo Hermosilla. ¿Cuánto golpea al sistema la lista de Hermosilla? Permítanme solo hacer una mención antes de contestar su pregunta. Estamos muy contentos que la Teletón haya logrado su meta, más de 40.000 millones de pesos. Exactamente. Pero sobre todo, además, la Teletón, junto con trabajar por la inclusión, genera un ambiente en nuestro país que es clave, que es fundamental para realizar las grandes reformas que necesitamos. Nosotros en Justicia tenemos grandes reformas, políticas de Estado, y la unión que genera la Teletón esperamos que se contagie por mucho tiempo más, porque esa es la única manera de lograr los grandes acuerdos que necesitamos para que nuestro país avance. Mejora el clima, como se dice. Vamos a ver si mañana se mantiene eso. Eso, por lo mismo, es muy relevante hacer estas menciones. Bien, ministro. Vamos al tema que yo le planteaba. Usted ha dicho, y viene lo dijo el viernes, creo, que usted no podía hacerse cargo, responder la estrategia de un abogado en particular, en este caso Juan Pablo Hermosilla. Por eso la pregunta es, más allá de que esto sea una estrategia o no sea una estrategia de un abogado en particular para defender a su representado, que es Luis Hermosilla, que está en prisión preventiva, acusado de graves delitos, ¿cuánto afecta esto de entregar una lista con 28 nombres de fiscales, ministro de la Corte Suprema, al sistema en su conjunto, al sistema judicial, al sistema de justicia? Bueno, yo efectivamente lo dije el día viernes. Nosotros como ministerio, yo en particular como ministro de Justicia y Derechos Humanos, no me corresponde estar calificando o refiriéndome a la estrategia que tiene cada abogado particular para la defensa de sus representados. Ellos están ejerciendo su derecho a la defensa, y en ese sentido creo que no solo no corresponde en términos generales, no es parte de mis atribuciones, sino que además sería físicamente imposible que yo me pusiera a responder respecto a las estrategias judiciales de cada uno de los abogados particulares. Por eso no le pregunto sobre la estrategia, le estoy preguntando sobre cuánto afecta las instituciones que están en nuestro país a cargo de entregar y administrar la justicia. Sí, esto que se esté entregando nombres de gente sobre las que se surge un manto de duda, y recordemos que varios de estos nombres han tenido, tenemos ministros de la Corte Suprema destituidos, tenemos fiscales investigados, exfiscales investigados, hay un efecto. Sí. Primero que todo, uno nunca puede evitar lo que haga una persona en particular, ¿ya? Lo que sí aquí es muy relevante cómo las instituciones reaccionan
frente a este tipo de situaciones. Y yo creo que aquí tanto el Colegio de Abogados, que tiene que ver si efectivamente el abogado que está representando a Luis Hermosilla está ejerciendo la profesión conforme al Código de Éticas del Colegio de Abogados, inició una investigación de oficio. A mí me parece que ese hecho es muy significativo. Y lo segundo es que la Corte Suprema, a raíz de la divulgación de estos antecedentes, inició, a petición incluso de los propios mencionados, tanto del ministro Carroza como del ministro Matus y del ministro Valderrama, inició una investigación sumaria para esclarecer estos antecedentes. Porque lo central es que la ciudadanía confíe en que el sistema institucional, y en particular el sistema de justicia, cada vez que se le somete una causa a su jurisdicción, va a resolver primero, conforme a derecho, que es lo fundamental. Segundo, de manera objetiva. Y tercero, por ningún otro antecedente que no sea estas dos cuestiones que dije previamente. Es decir, no va a resolver porque el abogado conoce a los jueces, no va a resolver porque los jueces eventualmente le deben algo al abogado, no va a resolver por ninguna otra razón aledaña al derecho y a la objetividad. Y yo creo que eso es lo que uno espera de un sistema de justicia que además es clave para cualquier Estado de Derecho. Estas revelaciones, ministro. Con esta lista. Por lo mismo creo que ahí es fundamental cómo las instituciones reaccionan, porque las instituciones nunca pueden impedir que un abogado en el ejercicio de su derecho de defensa realice este tipo de situaciones. Y eso no se puede impedir. ¿Daña las instituciones esta Lo que lista? sí se puede hacer es lo que hagan las instituciones al respecto. Sí. Y ahí yo creo que las dos instituciones importantes en esta materia han hecho algo que es muy significativo, es decir, abrir una investigación disciplinaria en el Colegio de Abogados para saber si el abogado está actuando en el marco de la ética profesional. Nosotros tenemos un código de ética que, lo digo nosotros porque yo estoy afiliado o asociado al Colegio de Abogados. Tenemos un código de ética que lo actualizamos en el año 2011, acabamos de modificar el reglamento disciplinario del Código de Abogados en el año 2016. A mí me tocó participar en ambos procesos como asociado al Colegio de Abogados, y es muy significativo que en el ejercicio de la profesión nosotros actuemos éticamente. ¿Y le parece que aquí el abogado Hermosilla ha actuado éticamente? Como le digo, un ministro de Justicia no tiene que referirse a si estas calificaciones son dentro de la ética. Y eso nos parece que quien tiene que hacerlo es el Colegio de Abogados. Pero sí, usted como ministro de Justicia puede dar su parecer si es que está afectando a la labor que hacen las instituciones, auxiliares de la justicia o propiamente de la justicia. ¿Se afecta al sistema si usted lo mira desde el punto de vista ciudadano, que lo que tenemos que tener es credibilidad, confianza en nuestras instituciones? Nosotros por lo mismo, para que no queden mantos de dudas respecto a cómo se designan los jueces y los miembros de los tribunales superiores de justicia, impulsamos una reforma a la Constitución. Reforma a la Constitución que ya hemos presentado, que estamos defendiendo, que se está discutiendo en general, para la que necesitamos grandes acuerdos, entre otras cosas, para que no haya ninguna duda de que los jueces y juezas se escogen ministro, de manera objetiva a través de un procedimiento, de un concurso Sabemos que público. Las reformas demandan tiempo, porque hay que presentarlas, discutirlas, aprobarlas, sancionarlas, en fin. Pero por mientras tenemos las mismas reglas. Tenemos las mismas reglas, pero tenemos otra comprensión social de cómo se hacían las cosas. ¿Qué garantía nos puede dar usted de que los nombramientos que se están haciendo ahora, con el mismo marco regulatorio que había cuando pasaron las cosas del caso Hermosilla, no están actuando de la misma manera las personas que postulan o aspiran a tener nombramientos? Bueno, primero que todo, creo que las instituciones que están participando en los nombramientos están tomando esto de una manera muy seria, ¿ya? Segundo, las instituciones están tomando medidas. La Corte Suprema, como le digo, acaba en el Pleno, el día viernes, abrió un sumario administrativo para despejar cualquier duda, para que la ciudadanía conozca si es que eventualmente hay alguna interferencia por parte de ministros de la Corte Suprema en razón de lo que señaló el representante de Luis Hermosilla. Y como le digo también, el Colegio de Abogados abrió esta investigación de oficio. Y así, en general, nosotros desde el Ejecutivo, por ejemplo, estamos prefiriendo en cualquier nombramiento las calificaciones de las personas, si tuvieron o no academia judicial, por ejemplo. Sus expedientes disciplinarios. Es decir, estamos tratando de darle confianza a la ciudadanía que las personas que nosotros estamos nombrando como jueces y juezas de la República son personas que están ahí por sus méritos. ¿Usted tiene plena confianza que hoy día no hay representantes, en términos como futbolísticos, estos representantes de ministros, fiscales o abogados que quieren entrar al Poder Judicial que no estén operando los nombramientos hoy día? Porque hoy día el chivo expiatorio se llama Hermosilla, pero antiguamente ha habido muchos de estos personajes que circulan en el ámbito judicial
favoreciendo, ayudando y prestando y traficando favores para nombramientos. El famoso pingüino. El famoso pingüino y otros. Uno nunca puede, ¿Se acabó eso? Uno nunca puede evitar que estas personas intenten hacer estas situaciones. ¿Ya? Lo que uno puede hacer es no verse involucrado en aquellos aspectos. ¿Ya? Y lo que nosotros le podemos decir a la ciudadanía con plena certeza es que el gobierno del presidente Gabriel Boric está nombrando los jueces, juezas, y está proponiendo, además, a la Corte Suprema a aquellas personas que tengan los mejores méritos para estar en esos puestos. Perfecto. Ministro, otro afectado, o por lo menos salpicado, podemos decir, en este caso es el jefe del Ministerio Público, nada menos, el fiscal Ángel Valencia. ¿Cuánto daña todo este caso a la institución del Ministerio Público? ¿Cuánta inestabilidad genera en el Ministerio Público y en el fiscal nacional? Bueno, yo creo que en este caso aplican lo que ya señalé respecto a la Corte Suprema. Nos parece a nosotros que efectivamente toda situación irregular se tiene que investigar. Hay un ex fiscal que está con una investigación penal, un fiscal regional, uno de los, después del fiscal nacional, son el segundo cargo en la Fiscalía Nacional. Y por lo mismo, eso es muy relevante para la ciudadanía, saber que independiente del tipo de autoridad que existe, si esta autoridad está actuando al margen de la ley, cometiendo eventualmente algún hecho ilícito, esto va a ser investigado para que se esclarezca, y si eventualmente esta persona efectivamente cometió este hecho ilícito, va a tener que responder ante la justicia. ¿Y no es complicado que siga en sus funciones, que siga a cargo del Ministerio Público alguien que está cuestionado, que está siendo investigado? Yo me refería al ex fiscal Guerra, no al fiscal nacional. Estoy preguntando por el fiscal nacional Ángel Valencia. En el caso del fiscal nacional tienen que operar eventualmente todos los mecanismos institucionales. Por ahora, es bien interesante lo que, por así decirlo, reveló el representante Luis Hermosilla, el abogado particular, porque él dice que da cuenta de un conjunto de comunicaciones que a su juicio no son hechos ilícitos. ¿Ya? Entonces uno diría, bueno, ¿para qué da cuenta de esas comunicaciones si no son hechos ilícitos? Entonces, como eventualmente estas comunicaciones no serían hechos ilícitos, lo que es relevante es que se proteja la institución Ministerio Público. Que el Ministerio Público, como institución, que es lo más significativo para nosotros, dé plena certeza a todos los ciudadanos de que está actuando de manera objetiva, conforme al derecho. Uno podría esperar que los abogados y toda la ciudadanía apoye al fortalecimiento del Ministerio Público por lo importante que es, pero a quien quizás primero le deberíamos pedir es al fiscal nacional. ¿Siente usted que el actuar en este contexto del caso Hermosilla, desde el principio hasta ahora, que ha ido variando, el actuar de Ángel Valencia ha favorecido a la institución que él encabeza o le ha hecho algún daño el tener estas versiones que han ido evolucionando? Yo creo que el fiscal nacional es el que tiene que responder las preguntas respecto a las versiones que ha dado. ¿Ya? Lo importante acá es que tenemos mecanismos institucionales para resguardar la institución Ministerio Público. Y nosotros precisamente como gobierno estamos preocupados de fortalecer a la institución. ¿Hubiera ayudado a la institución que desde el principio supiéramos todas las versiones que ha entregado el propio fiscal Valencia? Yo creo que siempre es relevante que haya total coherencia en las versiones que se entregan públicamente. ¿Ha habido coherencia a su juicio? Yo digo en términos generales que siempre es relevante que haya total coherencia. Me parece que quien tiene que responder y quien tiene que dar cuenta de aquello es el fiscal nacional. ¿Ya? Lo que nosotros estamos preocupados como gobierno es a fortalecer la institución. Y para eso, entre otras cosas, es este gobierno el que ha presentado 2 proyectos de ley que fortalecen la institución de la manera más significativa, esto es muy significativo, de la manera más importante en la historia del Ministerio Público, con el proyecto de fortalecimiento y con el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. Esa es nuestra preocación, fortalecer institucionalmente el Ministerio Público. Solo para terminar con este punto, ministro, parlamentarios apuntan a llevar una solicitud a la Suprema para que Ángel Valencia sea removido. ¿Usted está de acuerdo en que hay que llegar hasta el final para que la institución recupere la credibilidad? Yo creo que es muy importante que todos los mecanismos institucionales operen. Efectivamente, los parlamentarios tienen esa atribución. Está consignado precisamente en la Constitución. Hay distintos controles intraórganos. ¿Ya? Los controles primero de cada uno de los órganos y además también hay controles interinstitucionales. De ahí los parlamentarios tienen esa atribución y si ellos consideran que tienen que ejercer esa atribución que les otorga la Constitución, son parte de los controles que tenemos para evitar cualquier tipo de situación de este tipo. Queremos entrar al tema carcelario. Cuando estuvo su antecesor aquí varias veces, muchas de ellas fue específicamente para hablar de cárceles, porque, claro, hoy día estamos hablando de caso Hermosilla en las instituciones, pero en la ciudadanía probablemente están hablando de seguridad. Y sabemos que la seguridad tiene una parte fundamental en el sistema carcelario. Gendarme hoy día habla sobre la
densificación carcelaria y que me parece que es una política o una estrategia que puede ser muy, muy riesgosa. ¿Se está llevando adelante esta política de densificación carcelaria? ¿Por qué? ¿Hay otra solución? ¿Qué vía le ve usted? Sí, yo creo que primero aclararle a la ciudadanía de que efectivamente nosotros tenemos un problema de sobrepoblación, ¿ya? Nosotros cuando iniciamos el gobierno teníamos un 93,7% de ocupación en nuestros establecimientos penitenciarios, algo así de 41.000 y fracción personas privadas de libertad. Hoy tenemos 59.000. Antes de venir al programa le pedí al director de Gendarmería que me diera el último reporte, porque esto además varía todos los días. 59.000. Cambia todos los días. Tenemos 59.000 personas privadas de libertad, lo que ha implicado que en 2 años y medio de gestión hemos aumentado en más de un 30% la población penal privada de libertad. 2 años crece la población penal en 30%. En un 30%. Eso es muy significativo. Además, hay otro dato que es muy importante. Desde el año 2015 que no se aumentan en metros cuadrados de cárcel, ¿ya? Se han abierto y cerrado establecimientos penales, pero no se había abierto, o sea, no se había aumentado el metro cuadrado de establecimientos penitenciarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho ante esta situación? Construimos un plan de infraestructura penitenciaria que tiene 2 aristas: hacernos cargo de la sobrepoblación, pero además también construir módulos de alta y máxima seguridad. Otro dato que es significativo es que nosotros cuando asumimos teníamos 300 plazas en máxima seguridad en las distintas cárceles del país. Hoy tenemos el doble, ¿ya? Porque reaperturamos el establecimiento penal de alta y máxima seguridad aquí en Santiago y además recuperamos muchas plazas de máxima seguridad que se encontraban inhabilitadas. Entonces, tenemos que trabajar en esas 2 vías. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el plan de infraestructura penitenciaria? Y ya lo señaló el presidente de la República el 1 de junio. Dijo, vamos a construir 12.000 plazas más, ¿ya? Vamos a aumentar en 12.000 plazas nuestro sistema penitenciario, no solo dentro de nuestro gobierno, porque es imposible hacerlo en tan poco tiempo, sino que además vamos a dejar esto en marcha para los gobiernos futuros que se hagan cargo de este trabajo. Y ahí nosotros tenemos construcción de nuevas cárceles, por ejemplo, Calama y el Arenal en Copiapó. Ampliación de cárceles, es decir, dentro de cárceles existentes se amplían los metros Copiapó cuadrados. y Calama ya está en construcción o están en los permisos y en la fase previa? Muy importante tu pregunta. Primero, en el caso de Calama estamos en el diseño, ¿ya? El primer trimestre del próximo año nos entregan el diseño y tenemos los recursos en el presupuesto del año 2025 para iniciar la construcción y la habilitación. Es decir, para licitar la construcción y la habilitación, y nuestro objetivo es que el 2025 comience, se adjudique la licitación de la construcción y comience la construcción. Y en el caso de Copiapó hicimos una modificación en la forma en que estamos desarrollando ese proyecto y lo que adjudicamos a una empresa que ya está adjudicada es el diseño, la construcción y la habilitación para disminuir los plazos. Entonces eso ya está en camino. Bueno, iba la densificación. Ya. Y dentro de esa política tenemos construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, ampliación, recuperación de plazas y densificación. ¿Qué es la densificación? Todos los complejos penitenciarios por diseño tienen eventualmente la posibilidad de ampliarse en su interior. Porque, por ejemplo, en metros cuadrados en los cuales existe una sola litera, es posible incorporar otra litera por diseño. Entonces nosotros en varios establecimientos hemos desarrollado esta política. Por ejemplo, en el complejo penitenciario de Antofagasta. El complejo penitenciario de Antofagasta tiene varios pabellones en los que es posible densificarlo sin necesariamente ampliarlo. Entonces eso es parte del diseño de las cárceles. Entonces eso es precisamente de las cuestiones que nosotros estamos avanzando. Ya, y la cárcel en Santiago, que fue anunciada, ¿cierto? Iba a decir yo con bombo y platillos, y dijo el ministro, su antecesor, ¿cierto? El entonces ministro Cordero dijo aquí que iba a estar lista 2025. 25 empezaban los trabajos, ¿no es cierto? Pero que iba además a reducirse los tiempos de construcción para que estuviera lista en 3 años, algo así era el... ¿En qué está el proyecto? Bueno, nosotros tenemos dentro del presupuesto para el próximo año que tenemos aprobado por el Congreso Nacional en la subcomisión mixta de presupuesto los recursos para lo que se denomina el proyecto de ampliación de Santiago 1. ¿Ya? Esos recursos están entonces para que se inicie las licitaciones respectivas. ¿Está listo el diseño? Porque me acuerdo que hablamos con el Ministerio de Obras Públicas, que el encargado, ellos tienen que llamar a la licitación, ¿cierto? Efectivamente. A la construcción. Pero para eso necesitaban el diseño. ¿Ese diseño está listo? Lo que ocurre es que en los procesos de ampliación,
como son cárceles que ya existen, la ampliación está en los diseños originales. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ampliar Santiago 1, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, las mismas bases de la licitación de cuando se hizo los llamados iniciales, están las posibilidades, los términos de referencia de ampliar las cárceles. Entonces, mucho más sencillo y es un proceso que se hace con el concesionario que uno tiene vigente en ese momento. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Santiago, pero es lo que estamos haciendo también en Antofagasta, en Rancagua, en La Serena y vamos a comenzar también en Puerto Montt. Tanto el gobernador regional, Claudio Rego, que está, sabemos, cierto, en segunda vuelta para la reelección, como el electo recién alcalde de Santiago, Mario Desbordes, están en contra de esta ampliación de Santiago 1, de que se construya esta cárcel. ¿Conversó con ellos? ¿Qué le responde? Yo le podría decir varias cosas. No son los únicos que están en contra de la ampliación prácticamente de cualquier establecimiento penitenciario que hagamos en cualquier parte de nuestro país, ¿ya? De hecho, en muy poco tiempo más vamos a ampliar, vamos a inaugurar la habilitación de la cárcel de la nueva cárcel de Talca, en el sector de La Laguna, muy cerca de Talca, y también hay oposición de las personas que viven aledaño a que nosotros habilitemos esa cárcel que ya está construida. ¿Ya? O sea, no van a tomar en cuenta esa opinión, digamos, para efectos de la cárcel de Santiago. Uno siempre conversa con las comunidades, trata de mitigar los efectos de la cárcel, trata de llegar a acuerdos. Vamos a estar, por cierto, siempre abiertos a conversar con todas las autoridades locales. Lamentablemente, las autoridades locales tienen que, y es muy lógico, tienen que velar por los intereses de sus comunidades y nosotros como Ministerio de Justicia tenemos que velar por los intereses nacionales. Se lo pongo y en ese sentido, lo que haya a nivel local, nosotros lo vamos a escuchar, vamos a tratar de llegar a todos los acuerdos posibles. Lo hemos conversado con el con el gobernador, no entiendo todavía, porque parece que en un momento deja el Tiene cargo. que dejar su... Con el gobernador Claudio Rego lo hemos conversado, él nos ha planteado, cómo podemos ir mitigando ciertas situaciones, lo conversamos en su minuto, yo además en particular con la alcaldesa todavía, Iracy Hasler. Y, por cierto, lo vamos a conversar con el nuevo alcalde de Santiago. Ya, pero la cárcel de Santiago o la ampliación va sí o sí. Sí, es parte de lo que tenemos nosotros proyectado, no tenemos ningún cambio en esa materia. Los planes de infraestructura para que nuestro país tenga la infraestructura necesaria que requiere para enfrentar las dificultades del sistema penitenciario son políticas nacionales, son políticas de Estado. Y esto tiene que trascender los gobiernos. No lo he escuchado, probablemente está inserto en todo este plan el modelo de segregación de la población penal, que según todos los expertos que uno puede leer, es fundamental para gestionar bien un recinto carcelario. Segregación es por peligrosidad, naturalmente. ¿Eso está dentro de los planes? ¿Eso se está haciendo? Sí. Y quiero que me hable también por los minutos que nos queda sobre los inhibidores de celulares, que fue muy tema y dejó de ser porque están funcionando y muy bien y no tenemos ese problema. Voy sobre lo segundo primero, que es más rápido. Vamos. La inhibición de telefonía celular era un largo anhelo. Sí. ¿Ya? Nosotros cuando asumimos como gobierno no existía inhibición de telefonía celular en ninguna cárcel ¿Y ahora? de Chile. Y actualmente tenemos en el 20% de la población privada de libertad en 3 establecimientos penitenciarios desde abril de este año plenamente funcionamiento, inhibición de telefonía celular, que es de las tecnologías más modernas que además tenemos en el mundo, hoy por hoy disponible y está plenamente funcionando y entregando además mucha información para nuestros colaboradores, entre otros ministerios públicos. Esas personas que están detenidas en esas cárceles donde hay inhibidores, ¿no tienen acceso a señal de celular? No tienen acceso. ¿No han tenido? Desde que... No tienen acceso. Y tenemos un conjunto, 100%, funciona 100%, se detectan los teléfonos, se georreferencian, nos permite, además es muy precisa, no hemos tenido ningún inconveniente ni con el Centro de Justicia, ni con las comunidades aledañas, pero además la información que se está recaudando ha sido fundamental para procesos investigativos que están en curso por parte del Ministerio Público. Y en el presupuesto del próximo año incorporamos para 9 establecimientos más. Es decir, vamos a pasar de no tener inhibición de telefonía celular, actualmente tenemos el 20% y el próximo año debiéramos llegar al 50% de los establecimientos penitenciarios, de la población privada de libertad con inhibición de telefonía celular. No es necesario, lo ideal sería tener el 100%, pero siempre aquí hay cuestiones de costo. Hay penales que son pequeños, donde hay gente de muy baja peligrosidad, versus penales muy grandes, donde sí necesitamos con mayor urgencia, que es lo que estamos haciendo precisamente. Nos tenemos que despedir, ministro, porque vienen las noticias. Nos pilló la hora, quedaron los temas, pero no será la última vez que está aquí con nosotros y le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense aquí en TVN porque ya vienen las noticias. Que tengan una muy buena tarde. Buen domingo.